planteamiento de esta mesa es repensar el canon filosófico desde el feminismo en América Latina. Bueno, pues abrir un poquito hoy con las ponencias que vamos a escuchar y con las que vamos a reflexionar, pues saber que la responsabilidad que tiene la filosofía de abrir problemas para hacernos cargo de nuestro tiempo. El feminismo y los feminismos también han venido a cuestionar y abrir espacios discursivos y políticos en aquellos cánones filosóficos, bueno, pues que bajo nuestro estudio y bajo nuestra lupa, como incluso dice una de las ponencias, pues han olvidado y ocultado experiencias de opresión, experiencias de vida, de transformación, de otras subjetividades a lo largo de la historia del pensamiento, pero también en momentos críticos que vivimos actualmente. Entonces voy a presentar a todas las ponentes y en orden, y después pues, ya directamente les iré dando la palabra. En primer lugar, Claudia Gómez Cañoles, con la ponencia Historia de un signo bajo sospecha, en la lupa de la crítica filosófica feminista latinoamericana. Es licenciada en Filosofía y doctora en Ciencias Humanas por la Universidad Austral de Chile, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Bueno, pues ha tenido diferentes experiencias de estancia y ha publicado diferentes artículos y ensayos sobre la escritura de mujeres. Los más recientes son Trazos de la crítica filosófica feminista en las científicas y su incidencia social. También publicó Escrituras del yo femenino y estrategias de autodesfiguración en textos de Cristina Rivera, Garza y Siri Hasbet. Y está en proceso de publicación otro libro. En segundo lugar, Fanny del Río, con su ponencia El caso del Rosario Castellanos. Fanny del Río es miembro, cofundadora de la Red Mexicana de Mujeres Filósofas. Su principal interés está en el estudio de la subrepresentación de la mujer en filosofía. Ha obtenido diferentes premios y ha participado en el 24 Congreso Mundial de Filosofía de Beijing, la revista Essays in Philosophy, en inglés es horrible, de la que coeditó un número dedicado a la filosofía feminista en América Latina. La revista Diógenes, y en el primer Congreso Internacional de Filosofía Mexicana celebrada en Toluca en 2023. Sus libros más recientes son Las filósofas tienen la palabra y hacia una crítica ética de la historia de la filosofía en México desde una perspectiva de género. Y actualmente prepara otro libro. En tercer lugar, Paloma Leonarda Ávila Schiaffini, Herramientas críticas y feminismo decolonial para una educación liberadora. Egresada y tesista en filosofía con el tema del mito liberal de la mujer emancipada, apuntes para una crítica filosófica. Actualmente es profesora adjunta en la Facultad de Filosofía y Letras de UNAM. Sus principales intereses están en la filosofía política, la ética y la filosofía feminista, marxista, decolonial y ecofeminista. Forma parte de la colectiva feminista Pulque Filosófico. Dedica a la divulgación de la filosofía fuera de espacios académicos y ha participado como coautora en fanzine Genealogías Feministas Manifiestas y como presentadora del feminismo zapatista y del podcast Fem Carnavis. Ha impartido también diferentes ponencias, como Filosofar en clave zapatista, Reflexionar desde Luis Villoro, Fernando Navarro y otras. Jocelyn con su ponencia de contribuciones teóricas para la restauración epistémica de las mujeres en la filosofía latinoamericana. Es licenciada en Filosofía por la Benemérita Universidad de Puebla, especialista en Filosofía mexicana y latinoamericana, maestra en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional de México y doctorante en el programa de posgrado Estudios Latinoamericanos de la UNAM con el proyecto de investigación titulado La filosofía latinoamericana como espacio de injusticia epistémica, la exclusión de las mujeres filósofas. Asimismo, es profesora del Colegio de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras en la Benemérita Autónoma de Puebla. Entre sus líneas de investigación se encuentra la filosofía mexicana, la filosofía latinoamericana e historia de las ideas.
filosofía política, filosofía y literatura latinoamericana y pensamiento filosófico de las mujeres en América Latina. Pues nada, si quieres empezamos. ¿Claudia? Sí. Bueno, me da mucho gusto estar acá presente. Gracias por venir a escucharnos, a vernos y pues agradecer a la organización, al tremendo equipo, ¿no?, de trabajo que hay que podamos posibilitar este encuentro, ¿no?, que ha sido muy fructífero ayer, hoy día. La verdad es que yo estoy bastante emocionada. No quisiera decir. Bueno, espero que de alguna manera contribuya con estas notitas que hice. Y yo voy a preparar un texto porque si no yo me voy así que mejor leo, pero no cansarlas. Primero quiero hacer una acotación sobre el título, porque yo imbrico, yo tengo un perfil interdisciplinar, entonces yo imbrico la crítica filosófica y la literaria feminista, y además es importante pensar que estas críticas dialogan en un paraguas más amplio que es la crítica cultural. Entonces ahí voy a ir haciendo esa mezcla medio rara. Bueno. Las críticas filosófico-literarias feministas producen dos ejercicios hermenéuticos. Uno, el de la revisión de las tradiciones para hacer visibles las huellas de la misoginia. El cómo han sido nombradas y pensadas las mujeres en los textos escritos por los sujetos de poder patriarcal en las producciones de conocimiento. Este ejercicio hermenéutico es vital porque hace parte de las formas de desenmascaramiento de las mitificaciones que se han generado en torno a ese lugar de la feminidad que se alimenta ideas, preconceptos, normatividades y expectativas de comportamientos regidos por una máxima, la diferencia sexual, dimorfismo sexual. Este ejercicio lo han llevado a cabo, por ejemplo, la argentina Elvira López en 1901, su tesis doctoral, la costarricense Yamonita Buch, en otros textos que ella produce, la filósofa Rosario Castellano, de quien nos va a hablar acá la colega, en su tesis también de maestría, etc. O sea, hay muchas propuestas ahí, solo por nombrar algunas. Quienes en diversos textos rastrean autores y visibilizan sus ideas prejuiciadas y mitificaciones en torno a esta categoría, que es lo que voy a problematizar, que es de lo femenino. El segundo ejercicio hermenéutico que realizan las críticas es genealógico, en tanto que les interesa producir linajes intelectuales, cartografiar a las autoras a través de la historia con el objetivo de construir líneas discursivas, sus temas, problemas, referentes, etc., producir un canon polémico y diverso, y aquí podemos nombrar solo por señalar a una filósofa, pues la argentina María Luisa Femenías. Ahora bien, en esta ponencia me interesa pensar el signo de lo femenino, que es uno de los nodos de los que sospechan las filósofas y críticas literarias a partir de las huellas ideológicas en los textos culturales. Con ello refiero a preconceptos, prejuicios, ideas, categorías que ahí se producen. Teniendo en cuenta que todo marco conceptual se construye en encuadres históricos y discursivos. En este sentido, el rastro de lo femenino se puede leer en los textos de filosofía, literatura, arte, ciencia, cine, etc. Y lo que han demostrado las críticas es que hay una mirada masculina que ha producido la historia y que se ha arrogado el poder de nombrar y crear teorías sobre la mujer y lo femenino, que produce ese lugar del destino biológico, de una naturaleza femenina, de una identidad de esencia maternal, del eterno femenino, a propósito de la mesa anterior, y que deviene de autoridades epistémicas, que enuncian sus voces desde su posición de sujetos de género con una carga ideológica, sexista y misógina. Y como refiere Nelly Richard, nada más urgente que rebatir, comillas, la metafísica de una identidad originaria, fija y permanente que ata deterministamente el signo mujer y lo femenino a la trampa naturalista de las esencias y las sustancias. Cierra comillas. Y este resario que sedimenta a la cultura occidental y que hemos heredado con los colonialismos inscribe una narrativa sexual de lo femenino y lo masculino en ese lugar de la heteronorma, del binarismo jerarquizado, mujer, femenino, inferiorizado, hombre, masculinidad superior, en el que se crea la ficción de una identidad androcéntrica que se instaura a partir de la noción liberal del yo, la cual se proyecta en los textos culturales. El yo masculino se conforma como un universal representado en la autonomía y mismidad, en el todo, expulsando de sí lo otro, lo femenino que subyace como contingente, falta, carencia irracional. Esa parte de la experiencia humana que es desterrada del orden androcéntrico y reprimido en el logos masculino, como señala Sidonia Smith. Desde el marco crítico latinoamericano,
respecto de la construcción del signo femenino, a través de la historia se ha propiciado una narrativa fijada en el, comillas, cuerpo-naturaleza, que reproduce la concepción metafísica del ser latinoamericano como pureza originaria de un continente virgen. Toda una tradición se erige en torno a la categoría identidad-esencia que se funda en la oposición racional, irracional, civilizado, bárbaro, foráneo, auténtico, artificial, natural, en cuya narrativa se refuerza lo autóctono, exótico, folclórico del ser continental. Pero también toda una crítica surge en contra de dicha identificación del cuerpo territorio virgen conquistado, llamada en América en el proceso de colonización, que coloca en el centro del debate el cuerpo de la mujer en el signo de la conquista, la violencia y la violación. Ahí me estoy refiriendo a todo el feminismo latinoamericano, descoloniales, feminismos indígenas comunitarios, por nombrar algunas autoras, Lorena Carnal, Silvia Rivera Musicanqui o Chi Uriel. Cuerpos y lenguas domesticadas, dice Nelly Richard, por el canon colonial capitalista, no olviden esa relación intrínseca, que desde la operación crítica de la pluralidad de voces negadas, mujeres y otros grupos subalternos, producen la memoria reprimida por lo masculino occidental. Identidad y diferencia, como menciona Lucía Guerra, se intersectan con la categoría de nación en un vasto corpus de discursos en los que se intenta construir la narrativa de los sujetos nacionales, proyectando una mitificación del lenguaje colonialista como una prolongación de lo europeo caucásico, así aparecen los primeros textos de las construcciones de las repúblicas, de la blanquitud, y que cruza la narrativa que sobre el género se instaura en América Latina. Su reflexión de Guerra la sitúa en torno a cómo la división sexual del trabajo, esto es producir la diferencia genérica a partir de las esferas separadas de espacio público y espacio privado, designa para las mujeres en lugar de la no cultura, puesto que su dedicación a la cultura se halla ligado al orden de la reproducción, esa es la significación, ¿no?, de lo femenino, se da la palabra a Lucía Guerra, comillas. El carácter de no cultura asignado a la praxis de la mujer la despojó antes que nada de una conciencia con respecto al silenciamiento de elaboraciones culturales promovidas por el ámbito de lo doméstico, lo cotidiano femenino y su propio cuerpo. Carencia de una conciencia que impidió una actitud de beligerancia o resistencia que, para la mirada teórica dominada por paradigmas colonialistas y falocéntricos, se había hecho visible, comillas. En este sentido, la propuesta de Guerra emerge en ese enclave de andamiaje crítico de observar el, comillas, doblaje cultural de la mujer, en el sentido de imitación y asimilación de la cultura dominante, como en sus fugas hacia una praxis cultural otra que deviene fragmentada y marginal. En este sentido, la producción de los signos de la autorrepresentación ha sido una de las disputas de escritoras, críticas, filósofas, esto es, de rehacer los signos de lo femenino en el entremedio del lenguaje hegemónico, de producir la carne de escritura desde los lugares de la diferencia, ya no hegemónica, sino que fracturando y desordenando los binarismos y apelando a que lo femenino se declina en plural. Ahora bien, algunas huellas de esta crítica cultural tienen como precedente en los 80 el ejercicio de Zulma Nelly Martínez, que se acerca a una tesis de la escritura femenina, esto ya es bien problemático, prevista en lo prelingüístico y prediscursivo al elegir la relación de la, comillas, mujer con los ritmos procreativos de los mundos natural y humano, cierra comillas, apelando a la experiencia femenina arraigada en los ritos cíclicos del cuerpo. Aquí hay esta crítica está dialogando con la teoría feminista de Lucy Garay y del Sixu. Por su parte, Sharon K. Ugalde se refiere a una escritura femenina en la literatura latinoamericana, en la que se realza su potencial para integrar la hibridez cultural de los elementos hispánico, indígena y africano. Yamel en Chile, a finales de los 80, en un congreso bien importante que hubo de literatura femenina en tiempos de dictadura, suscribe a un diálogo crítico para, comillas, interrogar a la cultura y a los soportes culturales, al apretado tejido que va formando una determinada historia, cierra comillas. Soledad Fariña, Diana Velez y Soledad Vicuña, entre otras, en sus textos poéticos realzan este ejercicio anticolonial, recuperando sentidos, como dicen ellas, soterrados que devienen de las culturas precolombinas, de la oralidad, de diversas lenguas entremezcladas con el mundo occidental desacralizado de fines del siglo XX. Eliana Ortega nos hace parte de un periodo vivido por ellas de, entre comillas, indecisa representación significatoria, tras
y también de su necesidad de territorializar sus experiencias en el estar como mujeres, entendiendo por ello construir sin nombrar los lugares desde donde se hace posible teorizar, en pugna con los poderes del mandato mercantil de los 90 que en Chile está vacillado por la postdictadura. En estos escenarios, que son algunos y muy mínimos, la crítica feminista construye la diferencia latinoamericana, entendiendo por ello, en el decir de Ortega, reconocer las marcas del mestizaje, asumirse diversa, híbrida, mestiza. Una estrategia metodológica que la crítica en ese tiempo utilizó fue ir a los textos fundacionales, así Sara Castro retoma a Guaman Poma, en quien ve a un autor que produce su autorización en el ejercicio de negar ese otro que el sujeto de poder coloniza sobre sí mismo. Cito, erosionando el discurso del colonizador y emergiendo como sujeto de la historia americana. Por su parte, Silvia Molloy, en su texto Voces de fin de siglo, nos propone a inicios del siglo XXI una reflexión a partir de una crónica de José Martí sobre Oscar Wilde, que se publica en el Diario de la Nación de Buenos Aires en 1882. Esta fue una conferencia a la que asistió Martí en Nueva York el 7 de enero de 1882 y que se titulaba El Renacimiento Inglés del Arte. Esta escena cultural llama la atención de Molloy porque deviene un tiempo de transición hacia la modernidad, en ese hueco identitario de llegar a ser modernos, ser cosmopolitas y a la vez latinoamericanos. En esos ejes ella propone pensar la recepción de las figuras europeas, cómo son apropiados por los intelectuales latinoamericanos. Esta escena me interesa traerla a la reflexión porque de lo que da cuenta ella es de cómo en ese intento que perseguían los intelectuales de la época de forjar una identidad nacional, llevan a cabo este ejercicio de apropiación de lo europeo, es decir, toman prestado trozos de esas culturas y a la vez pasan por alto otras, las invisibilizan. Y aquí es donde emerge una resonancia de la crónica de Martí, la autora, que nombra como una ansiedad colectiva, que está presente también en otros autores como Rubén Darío, una, comillas, ansiedad cuya importancia ideológica es indudable, que el lector latinoamericano reconoce y hace suya. Y estas van a ser las marcas culturales que están ahí. Sobre lo que reflexiona Molloy es que Martí está dispuesto a escuchar el discurso de Wilde, o sea, su lenguaje sobre el arte. Llega a aplaudir ese mensaje. Sin embargo, la persona física de Wilde se interpone. Es otro mensaje que lo desafía. Una inscripción corporal del esteticismo de fin de siglo con un subtexto obviamente homoerótico que como tal lo deja perplejo. Cierra comillas. Wilde encarna lo inefable para Martí, lo ininteligible, lo perturbador, dice Martí. Cito, Wilde no se viste como todos nosotros nos vestimos, cierra comillas. ¿Y eso se refiere a qué? A su abundoso cabello, a su chaleco de seda blanco, calzón corto, holgado, medias largas de seda negra y zapatos de viña. Eso, que lo remarco como entre comillas, que se puede nombrar como formas amaneradas de ser, poses de fin de siglo que no cuadran con el modelo heteronormado, que no solo Martí, sino los intelectuales de la época de todo tipo, médicos, políticos, literatos y filósofos concebían como lo varonil. Es lo que nos hace tambalear, ¿no? Lo que quiero rescatar de la mirada de Molloy es que nos muestra que aquellos intelectuales que conformaron ese nosotros, ella va a estudiar a José Ingeniero Rubén Darío, José Enrique Rodó, Rubén Darío, cruzan disparatadamente, dice Molloy, la ideología, la clínica, la literatura y la política práctica para diagnosticar estas nuevas formas de ser que cobran visibilidad y que no se alinean con la norma respecto a género y sexualidad. Ajustan su discurso a una idea preconcebida de una sexualidad natural y bloquean lo que miran como perverso, que en ese tiempo se nombró la pederastía, ¿no? Esas desviaciones sexuales. Los intelectuales realizan el ejercicio de borramiento de las marcas identitarias que conciben como feminizadas, no solo en Wilde, sino que lo hacen en Whitman, en Verlaine, etc., creando guiones aceptables heteronormados. Y habría que detenernos a pensar cuántos autores de la tradición han puesto énfasis en esas categorías de lo viril, lo recio, lo fornido, para adjetivar la poesía o la narrativa de sus padres literarios. Entonces es vital que reflexionemos en torno a estas contaminaciones entre el género textual y el género sexual, entendiendo que los ejemplos que da Molloy
nos damos cuenta que la escritura de discurso está permeada por ideologías de género y ello erosiona la crítica literaria y la filosofía hegemónica. Para terminar, porque sí que ya no me deja un minuto, otro lugar oblicuo para leer esa ansiedad por la heteronorma que recorren los impresos de la cultura letrada en América Latina ha sido la tesis del tercer sexo y del monstruo femenino, del que en 1901 da cuenta la filósofa argentina Elvira López, o del sexo neutro, al que refiere la filósofa cubana Camila Enrique Ureña en 1941. Este lugar de lo monstruoso emerge por una inversión de leyes naturales, cuestión que supuestamente propagaba el feminismo según los patriarcas. El nacimiento del ente anómalo, entre comillas, responde a una narrativa que López verifica como mitificación y que se define como un estado de antinatura en sujetos que rompen con el modelo de la feminidad doméstica. Una serie de documentos científicos, sociológicos y filosóficos se difundían en las primeras décadas del siglo XX en diversos medios escritos, en los que se sostenían discursos eugenésicos que daban cuenta de esta anomalía y se les advertía a las mujeres que no realizaran actividades biológicamente masculinas porque ello las desnaturalizaba y era un costo demasiado alto para la nación y la reproducción de la especie. Voy a adelantar un poquito. Especialmente las intelectuales, filósofas y feministas fueron tildadas de marimacho y hombrunas, tildadas de víragos, y se atribuyó esto a una aberración de su sexo asociada a contagio, enfermedad. Y cabe mencionar que esta fue una de las estrategias de desprestigio que se usó en la prensa escrita para obligar a las descarriadas a volver a los hogares y a otras que no se atrevan a salir y a no entrometerse en los espacios del sexo fuerte. Ya se me acabó el tiempo, ¿cierto? Sí, ya. Entonces no voy a decir. Solo quiero hacer alusión hacia el final a la idea de que estos relatos y estos lugares son construcciones poderosas de ficcionalización. O sea, no podemos asumir esos dos bloques como si la filosofía o la historia produjeran verdad y la literatura ficción. Las narrativas que se producen y que los sujetos van a reproducir a través de la historia en estos lugares, pues va a estar fuertemente ficcionalizado y produciéndose entonces, por lo tanto, hay estos encuadres ideológicos. Entonces lo cerraría ahí. Tenía una cita ahí, pero después si quieren me la preguntan, una muerta cubana. Bueno, espero que disfruten. Muchas gracias a todos y todas, a todos por estar, y sobre todo a Silvia Gil por organizar este simposio de filosofía feminista, porque la verdad es que yo recuerdo siempre lo que dice Sadie. Perdón, creo que algo. No. Recuerdo siempre estas palabras de Sadie Smith: el progreso nunca es permanente, siempre estará amenazado, siempre debe ser reafirmado, replanteado y reimaginado para poder sobrevivir. Bien, en la propuesta de repensar el canon filosófico desde el feminismo en América Latina, yo quise traer a colación el caso de Rosario Castellanos, que aunque está en las portadas de todas las agenditas que nos dieron en este congreso, ha sido absolutamente ignorada como filósofa. Así que una golondrina no hace verano. Bien, voy a leer porque soy muy dispersa. Castellanos es una figura emblemática del encuentro de dos realidades que permearon a su generación. En primer lugar, la conciencia, en gran medida aportada por la primera y la segunda ola del movimiento feminista, de lo que hoy llamamos injusticia epistémica testimonial, cometida contra las mujeres a través del silenciamiento y la invisibilización. Y en segundo lugar, la conciencia de que había una forma más de injusticia, aquello que también hoy
llamamos la injusticia epistémica hermenéutica, representada por esa suerte de vacío conceptual o orfandad epistémica que es resultado del secuestro de antecedentes históricos, académicos y epistémicos, privando a las mujeres de modelos de mujeres a seguir. Es decir, no solamente existía la injusticia de haber sido expulsada de la historia, sino la que resultaba de no haber podido hacer uso de esa historia para interpretar adecuadamente su experiencia de discriminación, lo que les impidió verse, reconocerse, identificarse, interpretar su experiencia y conectar con otras mujeres como agentes, en tanto productoras de conocimiento. El secuestro no solamente afectó a las mujeres cuyas aportaciones fueron secuestradas, sino a sus hermanas, hijas, alumnas, colegas, maestras y, en fin, a la comunidad mundial de mujeres todas, condenadas a vivir con esa ausencia identitaria y epistémica. Precisamente en este respecto, en una entrevista al filósofo mexicano-estadounidense Carlos Sánchez, describe la primera vez que leyó la obra de Jorge Portilla como una epifanía. Me di cuenta, dice Sánchez, de que había sido víctima de un despojo. De alguna manera, la educación que recibí me había fallado, pues jamás me había puesto delante del trabajo de Portilla hasta ese momento. Pero a lo largo de la historia, además de cientos de estudiantes como Sánchez y de estudiantas como Castellanos, no solo fueron víctimas de una forma de despojo histórico-filosófico, sino de dos, puesto que si a los filósofos del Hiperión los silenció el canon anglosajón, y ahora vamos a hablar un poco de eso, a las filósofas las silenció el canon filosófico del mundo entero y además los hiperiones mismos. Sánchez habla del Hiperión como un grupo de intelectuales que en la década de los 40 había llevado a cabo un extraordinario trabajo de autognosis, de comprensión de sí mismos y de sus circunstancias. La gran ironía es que ellos, a su vez, cometieron la injusticia de la que fueron víctimas, la de invisibilizar a las mujeres de su entorno. Así, a pesar de su expresa conciencia social, se rehusaron a dialogar, reconociendo existencia, voz y presencia, a ese otro grupo social aún más marginalizado que ellos, las filósofas. Aun cuando tantas de ellas estudiaron, escribieron y publicaron textos con sus mismos temas, problemas y dilemas ónticos y ontológicos. Y sobre todo en el caso del castellano, llevaron a cabo un verdadero trabajo para ahondar en la comprensión de sí mismas y de sus circunstancias, en qué quiere decir ser humanas, qué es ser mexicanas, volcando el pensamiento metafísico sobre la realidad concreta, bajando la filosofía de su burbuja, de privilegio, y obligándole a ensuciarse las manos en la cotidianidad de la existencia, a asomarse a su terrible espejo de doble moral e hipócrita mezquindad. Rosario Castellanos vio con claridad, con la claridad que a ellos les faltó, comprendió y con un valor que ellos lamentablemente no expresaron, denunció lo que le pasa a la mujer desde su nacimiento. Y acá cito a Castellanos. La educación trabaja sobre el material dado para adaptarlo a su destino y convertirlo en un ente moralmente aceptable, es decir, socialmente útil. Está hablando de las mujeres, Castellanos. Así, se le despoja de la espontaneidad para actuar, se le prohíbe la iniciativa de decidir, se le enseña a obedecer los mandamientos de una ética que le es absolutamente ajena y que no tiene más justificación y fundamentación que la de servir a los intereses, los propósitos y los fines de los demás. Terminar así. Ese trabajo de adaptación tiene su rito de iniciación que consiste en la expulsión de la congregación religiosa, del ágora política, del aula universitaria. Y sigo con la cita. Si una mujer femenina y la feminidad ha de vivirse y practicarse con fervor místico, sabe sus deberes, no ignora que se asiste en campus universitario, a una oficina, a un certamen deportivo, es con el fin de encontrar pareja. Una vez que este fin se ha conseguido, bien puede olvidar lo que aprendió o aquello lo que adquirió de estrés. Son adminículos estorbosos en el nuevo y sublime papel que va a desempeñar el de esposa, madre, ama de casa. Ahí termina la cita de Castellanos. Pues bien, uno de los hiperiones, Emilio Uranga, fue capaz de detectar con agudeza que el hombre europeo cometió contra el mexicano una terrible injusticia epistémica, aun cuando no usar este concepto porque no estaba acuñado aún, obviamente, cuando dice Emilio Uranga. El europeo no se plantea la cuestión de su propio ser porque identifica sin más lo europeo y lo humano. No se justifica de lo humano porque para él, su ser europeo, da la medida de lo humano.
Nosotros, los mexicanos, en cambio, tenemos que justificarnos. Se nos niega como dato histórico que consta y se registra inclusive la humanidad, el ser hombres. Y a partir de esta situación de origen tenemos que levantar nuestra reflexión. Ahí termina la cita. Pero Uranga no tuvo la misma lúcida conciencia respecto a la injusticia infligida a las mujeres, reducidas a menos que el tener que justificarse, y el de serles negada por ser mujeres, como dato histórico que consta y se registra, inclusive la humanidad. Es natural que Rosario Castellanos, precisamente en el poema que se titula Meditación en el umbral, exclame, casi como un desgarramiento, cito: debe haber otro modo de ser que no se llame Safo, ni Mesalina, ni María Egipciaca, ni Magdalena, ni Clementina Isaura. Otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Ahí termina. Ante la invisibilización de las otras, que no se llaman Safo, Mesalina, María Egipciaca, Magdalena, Clementina Isaura, Castellanos parece estar protestando precisamente contra ese vacío epistémico que, de haber sido llenado, le hubiera permitido validarse como filósofa, lo que no le fue posible hacer, pese a que estudió la carrera, a que su obra ensayística hacía gala de la reflexión filosófica, a que los temas de los que se ocupó en sus escritos podían inscribirse por lo menos en la corriente de la filosofía de lo mexicano, y a que además inauguró, o al menos contribuyó seriamente a consolidar lo que hoy llamamos feminismo filosófico. Pese a esto, aún hoy, el reconocimiento filosófico de su obra dista de ser canónico. Lo que resulta más significativo en este sentido es que Castellanos se encuentra en la tristemente ilustre compañía de Sor Juana, Simone de Beauvoir, Hannah Arendt y Carmen Rovira, por citar solo a un puñado de importantes autoras que también minimizaron sus aportes o rechazaron identificarse o ser identificadas como filósofas. Por ejemplo, en una entrevista publicada en la revista Feminist Studies en 1979, Simone de Beauvoir hizo una serie de afirmaciones que mucho desconcertaron a sus entrevistadoras que escribieron. Fue una sorpresa para nosotras escuchar a de Beauvoir decir que no había ejercido influencia filosófica alguna sobre Sartre, puesto que ella no se considera una filósofa, sino una autora literaria. Al volver a examinar sus autobiografías y ensayos, se descubre que a menudo ha dicho de sí misma que carece de originalidad filosófica propia y que no es sino una mera seguidora de la filosofía de Sartre. Vale la pena reproducir esa parte del diálogo entre de Beauvoir y estas entrevistadoras que estaban tan desconcertadas. Dice Simone de Beauvoir: en todo caso, Sartre es un filósofo y yo no lo soy, y en realidad jamás quise serlo. Me gusta mucho la filosofía, pero no he producido una obra filosófica. Mi campo es la literatura. Me interesan las novelas, las memorias, los ensayos, como El segundo sexo. Sin embargo, ninguno de estos son filosofía. Y le dicen: pero la ética de la ambigüedad tiene que ser filosofía. Y responde: para mí no lo es un ensayo. Para mí, un filósofo es alguien como Spinoza, Hegel o Sartre, alguien que ha creado un gran sistema, no solo alguien a quien le gusta la filosofía, que lo puede enseñar, lo puede entender y puede usarla para escribir ensayos. Un filósofo es alguien que construye un auténtico sistema filosófico y yo no lo hice. Bueno, lo dejo acá, es más larga la cita, pero bueno. Quizás entonces la distancia entre filosofía y literatura a de Beauvoir le servía para diferenciarse de Sartre como una manera no consciente de autovalidarse, solo que significativamente en una disciplina literaria, no filosófica. Ese recurso también pudo haber sido usado por Castellanos para autovalidarse y al mismo tiempo distanciarse académicamente de su marido, Ricardo Guerra, que era miembro del Hyperion, sin ser plenamente consciente de ello. Y para seguir en el orden de la especulación psicológica, a lo mejor también a Hannah Arendt para hacer lo mismo entre ella y Martin Heidegger en 1964, unos años antes de la entrevista de Beauvoir, cuando dijo: me temo, porque le dice Hannah Arendt, usted en la entrevista es usted la primera dama que ha sido incluida en esta serie, una dama con una profesión que muchos consideran masculina, es usted una filósofa, y Hannah Arendt responde: me temo que debo protestar, no pertenezco al círculo de los filósofos, mi profesión, si es que se puede hablar de una profesión siquiera, es la teoría política. No me siento una filósofa ni tampoco creo haber sido aceptada por el círculo de filósofos, como usted tan amablemente supone. Usted dice que la filosofía es considerada generalmente como una ocupación masculina, pero no necesita permanecer como una ocupación masculina. Es posible que algún día una mujer pueda ser filósofa. Bien. El entrevistador también queda perplejo y le pide a Hannah Arendt que le ayude a entender la diferencia entre filosofía y teoría política.
Para ella, la filosofía se ocupa del pensamiento, mientras que la política se ocupa de la acción. El filósofo, ella dice en masculino, lo dice en inglés, he, puede ser objetivo al hablar sobre la naturaleza. Cuando dice lo que piensa, habla por toda la humanidad, pero no puede ser neutral cuando habla de política, no desde Platón. Ya, acá termina la cita de Haren. Es interesante subrayar que Haren lleva a cabo la identificación platónica entre pensamiento racional, objetividad, neutralidad y universalidad. Mientras que la acción, o sea, episteme, ¿no? Mientras que la acción estaría en el orden de la subjetividad práctica, de la opinión particular, doxa. El rechazo a ser considerada una filósofa por falta de méritos también formó parte de la percepción de sí misma de la filósofa mexicana Carmen Rovira, que dijo: filósofo es el que tiene una teoría, el que alcanza a proyectarse teóricamente. ¿Podemos usar los dos? Perdón por la interrupción. Sí. Muchas gracias. ¿Sí está prendido? Muy bien. Un botoncito verde. Creo que está. Sí, tiene un botón verde. Sí. Ok. Perdón. ¿No se ha oído nada de lo que dije? No, sí, todo se ha oído. Estás escuchando eso. Porque me ha pasado eso a veces que pelear con los filósofos, con los micrófonos y luego nos bien. Carmen Rovira, que dijo: filósofo es el que tiene una teoría, el que alcanza a proyectarse teóricamente. Yo me contento con ser una aprendiz de la filosofía. Eso dijo Carmen Rovira, imagínense. Bueno. Entonces, en todos los casos está operando la narrativa sobre el pensamiento racional, que es una característica de ellos, de la masculinidad, en cuyas manos es objetivo, universal. Los verdaderos filósofos, Spinoza, Hegel, Sartre, según de Beauvoir, son quienes crean un sistema, una teoría, según de Beauvoir o Rovira, que son objetivos y por lo mismo universales, hablan por toda la humanidad de acuerdo a Arendt. Cuando Arendt anuncia: es posible que algún día una mujer pueda ser filósofa, imagínense, Hannah Arendt diciendo: es posible que algún día una mujer pueda ser filósofa, lo que expresa no es el deseo de que ese día llegue a cumplirse en el futuro, sino un pensamiento que está en la misma línea narrativa de algo que dijo, por ejemplo, Manuel García Morente, maestro y modelo de José Gauss, en su influyente artículo de 1929, El espíritu filosófico y la feminidad. Dijo: la mujer es susceptible de perfeccionarse cuando la evolución futura altere la estructura del alma femenina, transformándola obviamente en varón, sino biológicamente, al menos intelectualmente. No es casual que en todos los casos las filósofas hayan identificado filosofía con la actividad intelectual de los hombres. La filósofa mexicano-estadounidense Kim Díaz proporciona una explicación. Dice: yo le pido a mis estudiantes, Kim Díaz, que digamos es contemporánea a nosotros, está viva y dando clases hoy, dice: yo le pido a mis estudiantes, a ver, cierren los ojos y descríbanme a un filósofo, y ella lo dice en inglés, sin género, describe a philosopher. Y siempre me dice: bueno, tiene barba, trae lentes, es pelón. Describen a un hombre, siempre es un hombre, nunca imaginan a una mujer. Ahí termina la cita. Así Castellanos fue ignorada por sus amigos y colegas masculinos durante su propio tiempo histórico. Fue víctima de un despojo cuando se le escatimó modelos y o ejemplos de otras mujeres filósofas en el pasado, e incluso sus contemporáneas, como Simone de Beauvoir o Hannah Arendt, rechazaron ser reconocidas como tales. Habría sido realmente muy difícil para ella identificarse a sí misma como representante legítima de la disciplina filosófica. La narrativa explícita, implícita e interiorizada de la alegada inferioridad epistémica de las mujeres le impidió a ella y le ha impedido a la subjetiva, parcial, sesgada, patriarcal conciencia histórica de la filosofía mexicana reconocer suficientemente esto y, por sobre todas las cosas, combatirlo. Bueno, antes de empezar con mi ponencia, quiero recuperar algo de lo que dijo Fanny, porque creo que ahora entiendo por qué están en este orden. Creo que lo mío se une mucho con lo que tú dijiste. Pero antes de empezar, yo quiero hablarles
de la Red Mexicana de Mujeres Filósofas, invitarles a este jueves que va a ser la presentación. Y bueno, aparte de que Fanny es cofundadora y aquí tengo otras compañeras con las que las más jóvenes vamos a presentarla, creo que tiene un carácter subversivo el que se llame Red Mexicana de Mujeres Filósofas, porque a muchas nos ha costado trabajo reconocernos como filósofas y no como meras interesadas o aprendices de la filosofía, ¿no? Y bueno, y también recordar que mencionaste a Sor Juana e invitarlas también, no más bien, no sé si va a ser mixto, ¿verdad? Sí, invitarles a un café filosófico que estamos planeando justo en la Red Mexicana de Mujeres Filósofas, también las más jóvenes. Estamos planeando un café filosófico que el título es, o la pregunta detonadora es, ¿Sor Juana era filósofa? Y más que solo hablar de Sor Juana, lo que queremos hablar es de por qué la producción intelectual de las mujeres no es considerada filosofía. Es considerada o poesía, o teoría política, o sociología, o psicología, pero no filosofía, ¿no? Narrativa femenina. Diría esta castellanos, cultura femenina. Entonces, ahora sí ya como... y bueno, y también decir que... ¿Cuándo va a ser el café? Perdón, el café filosófico va a ser el 16 de noviembre, ¿verdad? 16 de noviembre. Por el Día Mundial de la Filosofía. En el marco del Día Mundial de la Filosofía, en una cafetería que se llama Volcana. Si les interesa ir, pero en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, perdón. ¿Se va a proyectar? No se va a proyectar, estamos viendo si se va a poder, pero chequen las redes de la Red Mexicana de Mujeres Filósofas y ahí está toda la información del café filosófico. Y por favor, todas las filósofas aprovechando. Mañana a las 9 nos presentamos. Sí, mañana a las 9. Y a todas las filósofas que todavía no integran la Red Mexicana de Mujeres Filósofas, por favor, regístrense. Sí. Y bueno, y ahora sí. Eso era uno, lo de Sor Juana, lo de nombrarnos filósofas, y el otro tema que se une con la ponencia de Fanny es la injusticia epistémica, que bueno, yo más bien hablo de la violencia epistémica, pero van de la mano. Y ahora sí, mi ponencia se llama Herramientas críticas y feminismo decolonial para una educación liberadora. Y bueno, igual antes de empezar a leerles, yo quería explicarles de dónde viene este texto. Casi todas las ponencias que yo he dado han sido ensayos finales que yo hice en la carrera, porque a mí me encantó. Bueno, yo fui una estudiante muy apasionada de la carrera, en mis ensayos finales ponía mucho de mí, elegía temas muy... Bueno, Maite se está riendo porque sabe que eran ensayotes y chonchos y así. Entonces, este es el ensayo final que hice hace un poquito más de un año para la clase de enseñanza de la filosofía. Y vimos puros autores, pero lo que yo hice aquí fue hacer mi ensayo final incluyendo esos autores, pero también añadiendo autoras que yo he leído y contrastando. Eso es lo que a mí me gustaba mucho hacer en mis ensayos, no quedarme solo con lo que el profe dijo, sino meterle así este tinte crítico, ¿no? Entonces, pues bueno, en esta ponencia pretendo recuperar algunos planteamientos críticos enunciados desde diferentes líneas de pensamiento, en primera instancia hacia la racionalidad instrumental propia de la modernidad capitalista. Señalaré que dicha racionalidad tiene como objetivos principales controlar y moldear ideológicamente a los sujetos que participan de ella, afectando principalmente a los grupos históricamente oprimidos, como son las mujeres y las personas racializadas. Me concentraré en los modelos de las instituciones educativas en los siglos XX y XXI para analizar de qué modo estos modelos administran un modo de control social de los alumnos y alumnas con miras de mantener estables los privilegios de las élites económicas y políticas, al tiempo que producen y reprograman prácticas sexistas y racistas. Finalmente, tomaré algunas herramientas teóricas de la filosofía feminista y la filosofía decolonial para plantear la posibilidad de un modelo educativo distinto, que se muestre renuente hacia las condiciones históricas de desigualdad y esté orientada a la emancipación de los grupos oprimidos. Y bueno, la primera parte es sobre la modernidad capitalista y la racionalidad instrumental. El segundo apartado va a ser sobre la violencia epistémica y ya el tercer apartado sobre feminismo decolonial para una sociedad liberadora. Bueno, en primera instancia, lo que se busca con la técnica, de acuerdo a la racionalidad instrumental propia de la modernidad capitalista, es una relación de dominación de la naturaleza y de anticipación a sus fenómenos. De acuerdo con esta lógica, todo debe ser útil, incluidas las personas y la naturaleza en su conjunto. Dicha racionalidad opera también en nuestra vida social, en las interacciones institucionales, incluidas las instituciones educativas, y en la vida política. El capitalismo del siglo XIX suponía una demanda de competencia interna, que fue la condición de posibilidad para que en el siglo XX se crearan grandes monopolios, o sea, conglomerados económicos, y se produjera un capitalismo autoritario, en el que ya ni siquiera los empresarios privados estaban en posibilidad de la competencia, que les aseguraba el liberalismo económico. Los empresarios medios ya no tenían posibilidad de competir con los grandes. El Estado quedó entonces subordinado a la lógica del gran monopolio de capital del siglo XX. El arte, la educación y la cultura debieron también encarnar dicha racionalidad. Dejaron de dedicarse a generar una emoción, reflexión o imaginación en el espectador activo y pusieron sus esfuerzos en enajenarlo y convertirlo en un receptor pasivo, asegurando que sea incapaz de desestabilizar el modelo
económico imperante y a los beneficiados de este. La cultura de las sociedades cifradas bajo el sello del capitalismo, y aquí estoy retomando a Horkheimer, monopólico en tiempos de Horkheimer y oligopólico en nuestros tiempos, se enuncia explícitamente como parte de las dinámicas mercantiles. Es decir, la cultura de masas empezó a admitir explícitamente su fin mercantil y su relación directa con la industria. Un rasgo característico del capitalismo es la enajenación del cuerpo y mente de los sujetos. El cuerpo se percibe como recurso, como mera fuerza de trabajo que debe gastarse durante las jornadas laborales, pues es el único modo de vida posible para el trabajador. La otra dimensión del sujeto enajenado es la de su apertura pasiva hacia el mundo. Se presenta a él no con el afán de transformarlo, sino solo de contemplarlo. La contemplación y el ocio, la contemplación activa y el ocio, que forman parte del registro del goce, se ven reducidos a la restauración de energía por parte del trabajador durante su reducidísimo tiempo de descanso y diversión. Al ser tan reducido, no es posible llevar a cabo actividades complejas, por lo que es muy inusual que se dediquen estas últimas y pocas horas a la reflexión, la curiosidad y el desarrollo intelectual, que son todas ellas amenazantes en el modelo capitalista. La trabajadora y el trabajador se ven imposibilitados, ya sea por cansancio o por ignorancia, que creo que no depende de ellos sino de sus condiciones, de cualquier posible reacción crítica hacia el sistema que enajena a su cuerpo mediante el trabajo y a su mente mediante la ideología que le imponen los productos culturales. Los sujetos en la modernidad capitalista se ven obligados a formar parte de la masa receptora de contenidos de la industria cultural, que funcionará después como transmisora de los mensajes encarnados en los mismos. El modelo de la enajenación laboral y de la mercancía se extiende a todos los productos culturales, reproduciendo el mito del aspiracionismo meritocrático y funcionando como un aparato ideológico. El conjunto de la cultura ha quedado subordinado a la racionalidad instrumental propia del capitalismo, convirtiéndose en otra forma de lógica mercantil y que responda a conglomerados económicos específicos. El Estado, a través de sus instituciones, incluidas las educativas, opera también de manera instrumental y de acuerdo a intereses mercantiles, generando así sujetos receptores que conforman una masa homogénea de consumidores materiales e ideológicos. Ahora sí, hablando de la violencia epistémica y de la educación como mecanismo de control, hemos establecido que la cultura y las instituciones estatales responden a intereses mercantiles e instrumentalizan a los sujetos que participan de ellas, con miras de mantener estable la reproducción social capitalista. Me parece necesario transitar ahora la cuestión de cómo las instituciones educativas reproducen modos de violencia epistémica, que excluye y somete a grupos de personas históricamente oprimidos. Comencemos definiendo la violencia epistémica como el conjunto de prácticas científicas, disciplinares y cognitivas que, intencionadamente o no, invisibilizan la aportación de determinados sujetos sociales a la construcción, discusión y difusión del conocimiento. Los sujetos sociales están invisibilizados por su condición de género, de orientación sexual, étnica, etaria o de nacionalidad. La violencia epistémica puede legitimar la opresión e exclusión social al invisibilizar e infantilizar o calumniar a ciertos grupos sociales. Según la escritora italiana radicada en México, Francesca Gargallo, aunque las instituciones educativas se muestran actualmente antidiscriminatorias, reciben al mismo tiempo instrucciones precisas acerca de quién es y qué es importante transmitir como ejemplo positivo o como ejemplo negativo para la sociedad en su conjunto. Se parte de la experiencia del hombre, blanco, occidental, y se le plantea como si fuera la experiencia humana universal o neutra. Así, se ha excluido de los currículos educativos a la historia de las mujeres, de las personas racializadas y de las culturas que han sido colonizadas. Sus luchas y aportaciones históricas han sido invisibilizadas, imposibilitando también el análisis crítico de sus vivencias. Las autoridades educativas no siempre se esfuerzan en evidenciar o combatir tal sesgo epistémico, porque ciertos rasgos de sexismo y de racismo benefician de hecho a las clases dirigentes del país. El sistema político dominante mantiene el afán de someter a sus lineamientos las mentes y los comportamientos del mayor número posible de personas. Para volverse operativo, identifica el pensamiento de los grupos sometidos como ignorancia o como inferioridad, o como no filosofía, como llaman. A su vez, persigue y criminaliza las ideas, actitudes y enseñanzas de los grupos que lo enfrentan. Y esto viene en las cómplices, aprendizajes feministas y movimiento. En espacios académicos se siguen reproduciendo hoy en día prejuicios esencialistas hacia las mujeres y las personas racializadas, juzgando como inferiores sus procesos y aportes epistémicos y teniendo como efecto el control de sus comportamientos. Y ahora sí, hablando sobre el feminismo decolonial y la teoría crítica para una educación liberadora. En primera instancia, Donna Haraway, en Ciencias, Cyborgs y Mujeres, afirmó que la elección, la construcción y la validación de los conocimientos ha tenido siempre una única perspectiva, la perspectiva masculina. A las mujeres, que constituimos poco más de la mitad de la humanidad,
se nos sugiere admitir al hombre como el sujeto neutro. Un análisis feminista nos mostrará que tal neutralidad es ilusoria, pues todo conocimiento es situado y no puede estar nunca desligado del contexto ni de la subjetividad de quien lo emite. La supuesta neutralidad de los filósofos es en realidad una perspectiva situada y parcial, pues existen otros lugares desde donde mirar la realidad fuera del canon masculino. Franz Fanon también destapó la regionalidad o el carácter situado en la ilusoria universalidad del concepto hombre, poniendo énfasis en las condiciones sociales que tienen raíz en procesos coloniales, y de ese modo afirmó que la colonialidad del saber, es decir, la diferencia colonial epistémica, está ligada a la colonialidad del ser, la diferencia colonial ontológica. Esto es, que la idea de hombre, que ha servido de modelo a la idea de humanidad, fue construida en el Renacimiento europeo y se refiere únicamente a la experiencia de los hombres blancos, tomándose a sí mismos como modelo único. Fanon afirma que el saberse negro proviene de la mirada blanca, y esta es la depositaria del saber y del ser. A partir de la autoridad epistémica y ontológica de la blanquitud, se asignan sentidos, muchas veces negativos, a la otredad. Así, Fanon niega que exista una esencia del negro y reconoce más bien un carácter ontológico ligado a lo social. Esta afirmación existencialista antirracista, es decir, que reconoce la existencia social como precedente a cualquier esencialismo, parece coincidir con la afirmación existencialista feminista de Simone de Beauvoir, donde afirma que también el carácter social y no esencial del género, mismo que ha sido establecido por la parte dominante o masculina. La feminidad sucede cuando la mujer la realiza, por tanto no es natural, sino impuesta por las condiciones materiales en que ésta se sitúa, dicen en el segundo sexo. Por su parte, María Lugones propuso como necesario un análisis que integre tanto las perspectivas feministas como las decoloniales, pues creyó que sin este análisis no se podría teorizar sobre la opresión de manera justa con las mujeres racializadas. Para ello, postuló la categoría de sistema moderno colonial de género, que afirma un carácter interseccional de la violencia moderno capitalista y la reconoce como enraizada tanto en el colonialismo como en el patriarcado. Lugones deja ver que hay personas atravesadas por más de un eje de violencia. Dentro de los grupos racializados, por ejemplo, los hombres siguen viendo por su propio género. Las mujeres negras son oprimidas tanto por el constructo racial como por el constructo genérico. La invisibilización de las diferencias, con el fin de resaltar únicamente el valor de las actitudes y saberes masculinos blancos, a los que se identifica con un neutro social, que en realidad es falso e inexistente, equivale a la invisibilidad de las mujeres y de las personas racializadas. Asimismo, produce un modo de reducción de su presencia ontológica y social. Hemos visto que la mayoría de los currículos abiertos que conforman los programas de educación pública en los llamados países democráticos alrededor del mundo rechazan explícitamente cualquier práctica de exclusión y de segregación. Sin embargo, aún reproducen los llamados currículos ocultos, esto también estoy refiriendo a Francesca Gargalo, conductas y actitudes opuestas a las intenciones abiertas de un currículo oficialmente inclusivo, pero que se manifiestan en gestos, en omisiones, en selecciones sesgadas de materias, en miradas de aprobación o reprobación, y que reflejan la posición de las y los docentes sobre los temas en que se asientan las desigualdades sociales. Dichos currículos ocultos suelen responder principalmente a la transmisión de prejuicios o a la mera repetición acrítica por parte de los docentes de saberes aprendidos en el marco del sistema ideológico y económico imperante. A su vez, suelen reprogramar en los espacios académicos diversos estereotipos y tabúes sobre lo que deben o no deben hacer las mujeres y las personas racializadas. Sin embargo, esto no significa que todo esté perdido. Creo que la educación formal puede dejar de ser un instrumento de repetición, asimilación y naturalización de las pautas misóginas y racistas si los sujetos de las mismas no son preconcebidos como neutros, es decir, que ocultan una naturalizada asignación de roles genéricos y raciales, sino que son identificados o deberían ser identificados como personas sexuadas, situadas, con derechos, presencias, intereses, historias individuales y colectivas diversas y aportes propios al conjunto de la sociedad. Muchas veces, cuando vemos un discurso profundamente misógino o racista en la filosofía, también existen paralelamente, en esa misma época, discursos feministas y antirracistas. Si no los conocemos es también porque han sido censurados o invisibilizados. Las voces decoloniales y feministas representan puntos de vista alternativos para la construcción del conocimiento. Además, nos permiten comprender el contexto en el que surgieron los discursos hegemónicos. Una propuesta de filosofía crítica que incorpore obras históricamente olvidadas o escondidas implica reconstruir la tradición filosófica a partir de vacíos que no habían sido cubiertos. El trabajo de restitución de la memoria histórica de las mujeres y las personas racializadas contribuye también a cuestionar el concepto mismo de tradición y cómo se expresa en las modalidades de transmisión académica.
Pienso que se requiere, bueno, no solo yo pienso, esto me lo enseñó mi maestra Maite, que aquí está presente y me da mucho gusto, se requiere constituir una genealogía, tener una base de conocimiento histórico y sus referentes filosóficos, políticos y literarios para reconocer de dónde partimos y hacia dónde vamos. Y la cito, una tradición emancipatoria tiene efectos emancipatorios. Maite Muñoz. Y ahora sí, ya como último párrafito, que voy a hacer muy rápido. Hemos establecido que los modelos educativos en la modernidad capitalista responden a intereses elitistas y se enuncian en un marco patriarcal y colonial. Reconocimos también el carácter ilusorio en la neutralidad blanca masculina que establece y orienta los mismos modelos educativos. Siguiendo el desarrollo de esta ponencia, podemos admitir incluso a la ciencia, por ejemplo, como ligada a los intereses de las élites económicas y políticas. Creo que la filosofía puede constituirse como un modo de resistencia al control ideológico, estatal y educativo, si somete a un análisis crítico las condiciones sociales, políticas y económicas establecidas. De acuerdo con Horkheimer, la meta principal de la crítica es impedir que los seres humanos se abandonen a aquellas ideas y formas de conducta que la sociedad en su organización actual les ha dictado. Y bueno, lo que entendemos por crítica es el esfuerzo intelectual y en definitiva práctico por no aceptar sin reflexión y por simple hábito las ideas, los modos de actuar y las relaciones sociales dominantes. Ya para cerrar, veo a la filosofía decolonial y feminista como una herramienta fundamental para lograr la emancipación, para defender que nuestra existencia no se limita a ser la negación, la ausencia o la otredad de lo masculino blanco, para reconocernos por fin como iguales en nuestras diferencias. La filosofía crítica, decolonial y feminista nos permite entender qué cambios estamos atravesando, cambios que a veces por estarlos viviendo no podemos ver en perspectiva. Así, a la par que aprendemos, también podemos desaprender lo que nos ha impuesto y heredado la sociedad patriarcal y colonial. Frente al poder de las instituciones y su relación con el mercado, creo que es posible luchar por tendencias educativas críticas que reconozcan el carácter interseccional de la violencia y se opongan directamente a las prácticas de explotación propias del capitalismo moderno. Desaprender la violencia colonial, patriarcal y capitalista, y más aún desmontarla colectivamente, nos brinda herramientas que fortalecen nuestra existencia. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Les agradezco mucho, ¿no? La presencia en este espacio, ¿no? También agradezco a Silvia por la organización de este simposio, ¿no? Y quiero hacer como notas aclaratorias, ¿no? Porque me parece que lo que voy a presentar, ¿no? Culmina con toda esta mesa, porque atraviesa toda esta mesa. Y también aclarar que mi investigación actualmente de doctorado parte de la inspiración de Rosario Castellanos, ¿no? Rosario Castellanos llegó a mi vida en donde pues tenía el corazón roto, ¿no? Y luego después el rompimiento académico que tuve, ¿no? Y cómo es que Rosario, ¿no? Tiene un pensamiento resiliente ante eso, ¿no? Pues, contribuyó a lo que estoy trabajando hoy en día. Entonces, ¿no? Me parece como bonito como rememorarlo en este espacio. Y bueno, les digo, no todo lo que voy a hacer o lo que les voy a presentar hoy en día, ¿no? Atraviesa todas estas inquietudes de mis compañeras en esta mesa, ¿no? Que también me parece como muy bonito, ¿no? Y espero que les guste estos primeros planteamientos que parten de mi investigación doctoral. Bueno, doy inicio a la lectura. Contribuciones teóricas para la restauración epistémica de las mujeres en la filosofía latinoamericana. Lo que debemos recuperar es la capacidad usurpada de tejer los hilos de nuestra propia historia. Aura Juárez. En los últimos años, mis inquietudes filosóficas me han conducido a revisar y cuestionar algunos de los supuestos en los que se basa la filosofía latinoamericana, pero sobre todo me han llevado a cuestionarme el por qué las mujeres no son o son poco reconocidas en este campo de estudio. ¿Cuáles son los factores que han contribuido a su silenciamiento, olvido o exclusión? Y si es posible encontrar formas de visibilizar y reconocer su trabajo de manera digna. Considero que estas preguntas que han guiado mis reflexiones últimamente están relacionadas con el problema de la injusticia epistémica, ¿no? Que Miranda Fricker define como
el causar un mal a alguien en su condición específica de sujeto de conocimiento. Es decir, responden al hecho de que históricamente se ha negado a ciertas personas, como a las filósofas, el derecho de ser reconocidas como productoras de conocimiento. Pero en particular, esas preguntas están dirigidas a comprender los modos en los que se presenta la injusticia epistémica dentro del campo de la filosofía latinoamericana y a buscar formas de evitarla y formas para enmendarla. Por eso también me he preguntado qué necesita la filosofía para integrar a las mujeres de manera equitativa y justa, y si es posible pensar en otras herramientas que nos permitan incorporar el pensamiento de las mujeres en la filosofía latinoamericana sin cometer los mismos errores que los filósofos e historiadores de las ideas. Así que hoy quisiera compartir y discutir un pequeño esbozo de cómo se puede y cómo se ha buscado lograr la restauración epistémica de las mujeres en el campo filosófico latinoamericano, partiendo de las propias filósofas y pensadoras. Al igual que yo, también han cuestionado el canon y la construcción masculina de la tradición filosófica. Para este trabajo he decidido modificar a las autoras que propuse inicialmente, que en este caso eran Grace Prada y María Luisa Femenías, ¿no? Para enfocarme en el pensamiento de una de ellas, que no son ellas, ¿no? Obviamente, sino es Francesca Gargallo, ¿no? Así es. Quien fue una filósofa muy importante para el pensamiento filosófico feminista en América Latina y en cuya obra podemos encontrar estrategias para conseguir la restauración epistémica, porque nos da pautas para pensar, cuestionar y transformar los espacios de reflexión filosófica. El pensamiento feminista de las mujeres en América Latina fue el principal interés de Gargallo durante su trayectoria intelectual. Por eso muchos de sus trabajos estuvieron enfocados en rescatar y legitimar herramientas teóricas y metodológicas que las mujeres latinoamericanas utilizaron para desarrollar su pensamiento filosófico, que a su vez le sirvieron a ella para combatir su omisión y su exclusión de las filósofas y de las pensadoras dentro del canon y la historia de la filosofía latinoamericana. La razón narrativa y la razón dialógica son algunas de las herramientas que podemos encontrar implementadas en sus obras principales, Ideas feministas latinoamericanas y Feminismos del habla llana. La razón narrativa es un concepto que Francesca Gargallo logró identificar y trabajar a partir de dos situaciones naturalizadas dentro del campo filosófico. Una, las formas despectivas en que los filósofos e historiadores se refirieron a su labor como filósofa e historiadora de las ideas, que dejaban ver los prejuicios que existen hacia las mujeres que se dedican a la filosofía y que no dudo que en algún momento de nuestra vida nosotros sufrimos alguno de ellos. Y dos, el menosprecio por las expresiones no argumentativas del pensamiento filosófico, que implica la imposición de un único tipo de razón y de una única manera de expresar las ideas filosóficas. El primer punto relacionado con los prejuicios misóginos que han existido dentro del campo filosófico latinoamericano sobre las habilidades de las mujeres puede verse en la forma en que los filósofos e intelectuales varones, aunque también las mujeres suelen reproducir estos prejuicios con sus colegas, han llegado a poner en tela de juicio las labores filosóficas de las mujeres, negándoles, por ejemplo, el título de pensadoras o filósofas por su forma que tienen de producir conocimiento. Cito a Francesca, ¿no? Las mujeres, explica Gargallo, han sido sistemáticamente expulsadas de la construcción del conocimiento porque basan sus afirmaciones sobre la realidad en cosas que están muy desvalorizadas por la epistemología tradicional. Por ejemplo, que una mujer afirme que está absolutamente segura de algo porque tiene una intuición profunda al respecto o porque se inclina emocionalmente a cierto tipo de respuesta, de ninguna manera es aceptado en la ciencia. De hecho, ha sido muy desvalorizado. Fin de cita. Cuenta Francesca que en su momento intentaron marginarla del campo de la filosofía latinoamericana y de la historia de las ideas por su manera de presentar sus ideas, reduciéndola peyorativamente a ser una simple narradora. Cito: si yo pudiera creer que la etimología expresa una cierta sacralidad de la palabra en la que se fundamentaba el pensamiento del pasado, sacralidad que la volvería inmune a los cambios de sentido, y no solo que es la reveladora de una huella poderosísima de las emociones e ideas de un pasado sacralizado por un poder que puede cambiar,
yo jugaría un rato a construir venganzas lexicales contra las y los filósofos e historiadores que me han marginado por ser yo una narradora, una escritora de ficciones. Fin de cita. Hoy en día son menos evidentes estas formas deslegitimadoras que eran muy recurrentes en el siglo pasado, pero existen otras que están presentes, como referirse a las colegas por su nombre de pila en lugar de sus apellidos, como se refieren a sus pares varones. El segundo punto tiene que ver con la negación de las posibilidades epistémicas que tiene la narración. Narrar es una actividad que ejercemos a diario en nuestra vida cotidiana y ha sido la forma de transmisión de todo tipo de saberes, desde el compartir cómo nos ha ido nuestro día a día, platicar sobre un acontecimiento que nos ha impactado mientras tomamos una taza de café o de té o incluso vino, dependiendo de la preferencia de cada uno. Hasta la posibilidad de transmitir los secretos de cocina para hacer un excelente mole o cualquier platillo del que desconozcamos su preparación. De modo que la narración permite validar conocimientos que provienen de la oralidad y que por lo tanto tiene su propia forma de racionalidad. Cita Francesca: cada vez que contamos una historia, dice Gargallo, reconstruimos el mundo según nos los permiten las limitaciones de nuestras prefiguraciones poéticas y tropos, que siempre serán menos que las que impone el modelo único. Cada vez que volvemos a contar un acontecimiento, nos damos cuenta de la imperfección de la narración anterior, lo cual habla en contra de la obsesión moderna por la originalidad de la música. Cada vez que exordiamos con "Érase una vez", o yo le agregaría, ¿no?, en mis tiempos, ¿no? Empezamos a sanar las heridas que en la inteligencia de nuestra propia temporalidad introducen los cambios históricos no deseados, la falta de comprensión del presente y el abrumador sinsentido de la vida contemporánea. Fin de cita. Este tipo de narración filosófica, que no excluye la dimensión personal del pensamiento, ha estado presente en los textos de las escritoras latinoamericanas que, cito, empezaron a manifestar masivamente que su escritura estaba determinada por su cuerpo y por el lugar que éste tenía en las historias familiares, nacional y continental. Contaban, historiaban, recreaban una inmensa variedad de molestias, dudas y resistencias femeninas frente al orden patriarcal. Fin de cita. También puede notarse en los géneros literarios y las formas discursivas que las mujeres han elegido para expresar sus sentires, sus imágenes, sus reflexiones y su conocimiento sobre el mundo. Por eso podemos decir que la razón narrativa ha operado históricamente en el pensamiento filosófico de las mujeres. Entonces, la razón narrativa es una herramienta teórica históricamente empleada por las mujeres para resistir los embates del mundo masculino y patriarcal. Para Francesca Gargallo, la carga simbólica que le impusieron al nombrarla como narradora no fue un problema, al contrario, le sirvió para resignificarse y al mismo tiempo posicionarse desde su ser narrativo, lo cual le permitió colocarse estratégicamente en un lugar descentrado dentro del campo de la filosofía latinoamericana, en el cual pudiera utilizar una forma de racionalidad que le permitiese relacionarse con los otros de manera igualitaria por medio del ejercicio del narrar. Entonces podemos afirmar que la razón narrativa es una racionalidad alternativa y es el primer paso hacia otra racionalidad presente en su obra, la razón dialógica. La razón dialógica se genera a partir del narrar, del compartir las experiencias y saberes con los otros. Siempre se hace en una relación igualitaria, sin prejuicios sobre sus personas o sobre sus experiencias cognitivas, y reconociendo a todos como sujetas y sujetos de interlocución válidos y válidas. Cito: para dialogar, dice Francesca, es indispensable la voluntad de abrirse al universo gramatical, simbólico y espiritual de una persona diferente de sí, lo cual implica no tenerse miedo recíprocamente. Fin de cita. Este ejercicio de racionalidad dialógica considero que es uno de los más complicados, debido a que para llevarlo a cabo no solo se necesita mantener una escucha activa hacia los otros, sino también reconocer nuestro lugar de enunciación. Esto es importante porque nuestras posiciones dentro del campo filosófico están diferenciadas por la raza, la clase, la edad, lugares de trabajo, entre otros factores que son objeto de opresión y privilegio, dependiendo del lugar donde nos colocamos. Este reconocimiento y esta aceptación de nuestros lugares de enunciación
También contribuye a identificar cuáles son las problemáticas en las que sí y en las que no podemos incidir, y así evitar la usurpación de problemáticas que no nos atraviesen y de las que no somos sujetas indicadas para hablar. Cito, ¿no? El reconocimiento de estos diversos desde donde se generan las reflexiones, ubican y esclarecen las elaboraciones políticas y filosóficas que no son explícitas, pero subyacen a toda búsqueda de una coherencia. Identificarse como mujeres en el proceso de liberación de las opresiones patriarcales no es lo mismo en un mundo visibilizado como dual, complementario, aunque desigual, necesariamente dialógico y complejo, que desde un mundo binario y contrapuesto. Fin de cita. La razón dialógica y la razón narrativa son racionalidades complementarias. Ambas sirven para la integración epistémica tanto de sujetos y sujetas como de saberes alternativos, pues ambas suponen la construcción dialéctica diversa y compartida del conocimiento. Por eso ambos conceptos le sirven metodológicamente a Gargallo para restablecer a las mujeres en la historia del pensamiento filosófico latinoamericano. En sus obras mencionadas anteriormente, podemos observar cómo utiliza la historia de las ideas enriquecida con la perspectiva feminista para recuperar las ideas y el pensamiento feminista de las mujeres pensadoras e intelectuales en América Latina, y así combatir la omisión histórica de sus formas de generar conocimiento. Cito, si las mujeres van a participar de la construcción colectiva del conocimiento, legitimarán sus propias herramientas cognitivas, no transformándose en esos sujetos que son los únicos legitimados para conocer. Fin de cita. La reconstrucción de la historia del pensamiento de las mujeres no es algo que solo le concierne a Gargallo, es una actitud presente en todas las pensadoras intelectuales que a su modo se han preguntado por la ausencia de las mujeres en dicha historia. La finalidad de la reconstrucción del pensamiento de las mujeres no solo es conformar una memoria colectiva de nuestras aportaciones del campo latinoamericano, sino recuperar, como dice Cummings, cito, la capacidad para tejer nuestra propia historia. La historia de las ideas resulta útil para conocer desde su propia voz a las filósofas y pensadoras y al mismo tiempo para criticar a los sujetos y las construcciones del conocimiento hegemónicos. Cito, considero muy positivo que la historia de las mujeres que se ha desarrollado a partir de la afirmación política de las mujeres del siglo XX mezcle la historia narrativa con la historia comparativa y reflexiva, sacando provecho de la antropología, la lingüística y la sociología. En filosofía, la teoría política feminista busca la conexión entre la acción práctica de sus militantes y las ideas que de estas se derivan, entre la narración de un hecho fundamental, como las ideas que se generan de un diálogo, y cómo las feministas construyen los espacios para volver posible ese diálogo, hecho que ha acompañado un siglo de historia del feminismo. Al ser constante vuelto a proponer, el diálogo es narrado por las mujeres a las mujeres, como un detenerse sobre sí mismas, un actuar a través del dejar de hacer lo que ellas se espera, un permitirse la suspensión. Constituye de esa manera un oxímoron fenomenal de un intimismo épico. Fin de cita. Sin lugar a dudas, este pequeño esbozo sobre un modo de restauración epistémica que está presente en la obra de Francesca Gargallo muestra las dificultades presentes en los debates actuales sobre la exclusión, la ausencia, el silenciamiento y la reivindicación del papel de las mujeres en la filosofía. El pensamiento de Francesca Gargallo me ha conducido a evidenciar los perjuicios epistémicos en productos filosóficos específicos como la historia de las ideas y las historias de la filosofía. No obstante, para rastrear y señalar los modos de injusticia epistémica que siempre han vivido las mujeres, necesitamos recurrir a varias herramientas teóricas y metodológicas que nos permitan tomar conciencia de esas desigualdades. Pues como menciona Fina Virulés en su artículo Indicios y Fragmentos, Historia de la Filosofía de las Mujeres, cito, ¿no? El trabajo constructivo debe pasar por la reconstrucción histórica de la obra y de la palabra de las mujeres, y no solo para reparar una injusticia, sino también para señalar las lagunas del saber dominante. Tal trabajo constructivo no tiene que ver con ningún tipo de búsqueda de la esencia de lo femenino, pues lo femenino se declina en plural. En definitiva, lo que se trata es de dejarlas hablar para que nos digas quiénes son o quiénes eran. El objetivo, pues, es reconocer la disparidad y la lejanía de experiencias de otras mujeres desde una decidida apuesta por el fragmento y por el indicio. Y muchas gracias. Muchas gracias a las cuatro. Y ahora pasamos a establecer así un diálogo entre todas.
no está funcionando bien. Nada más escucha mi voz. Vamos a acercar aquí más acá, entonces cuidado. Pero así pasa el micrófono. Bueno, pero pasa el también. empezamos entonces el diálogo así. Muchas gracias a todas, muy interesante, muy hermoso. Aunque me está faltando el aire, como que escuchaba yo con dificultad a veces. Pero bueno, la pregunta es una pregunta genérica para todos. Sería, ¿qué opinan de la esperanza? Creo que es algo que atraviesa o permea todos los trabajos. Entonces, desde el feminismo y desde su perspectiva de trabajo, ¿qué opinan de la esperanza? Gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, felicidades a todas. Ha sido una mesa espléndida y os voy a confesar una cosa. Se fue Silvia y quería que lo escuchara. Cuando vi el título, ¿no? Repensar el canon filosófico, dije, oye, vueltas con el canon, ya estamos con el canon, ¿no? Y entonces venía con un poco de reticencia, pero afortunadamente aquí estoy y estuvo maravillosa la mesa. Bueno, quiero hacerles como una pregunta general a las 4, porque además creo que atraviesa las 4 intervenciones. Hay una preocupación por la invisibilización de las mujeres. Estamos en el ámbito de la filosofía, bueno, en todos los ámbitos, pero este es el de la filosofía. Y también, como pareciera que hay un deseo de ejemplaridad. Pareciera que estamos buscando, ¿no? Rosario Castellanos, Sor Juana Inés. Yo recuerdo en las clases que impartía, Renata se encargó de hacerme saber que no había ninguna filósofa mexicana y que teníamos que leer a Sor Juana, cosa que está muy bien. Entonces, vale, este juego entre invisibilización, por un lado, y por otro lado, la ejemplaridad, la búsqueda de ejemplaridad. Pero yo quería preguntaros, ¿no se esconde aquí una trampa? Y la trampa es la de la genialidad. La de la genialidad. Pareciera como si nosotras pudiéramos ahora reproducir sin querer un fallo, que es el de buscar en nuestra genealogía mujeres excelentes que hicieron cosas excelentes y que su contexto histórico no les dejó lucir y que ahora nos van a servir de ejemplo. Quizá tendríamos que pensar en la filosofía más en cómo mujeres y diversidades han pensado problemas, los han enfrentado y han dado respuestas. Y cómo nosotros, estamos tratando de hacer lo mismo. Y romper un poco con la idea de los grandes genios, Platón, y también Rosario Castellanos, o Juana Inés. ¿Por qué lo pienso? Porque necesitamos muchas mujeres y disidencias que hagan filosofía. Y necesitamos que sientan que pueden hacerlo, que no se necesita ser genio, porque lo que hacemos es preguntarnos por problemas y darles respuesta. Entonces yo quiero dejar esta cuestión sobre la mesa para un poco poner, entre comillas, la noción de el canon. Vamos a hacer ahora también un canon de filosofía. Bueno. Mi pregunta es muy veloz y sobre todo es para las dos últimas compañeras que hablaron, pero sí bebiendo de la segunda, pues de la segunda participación. Y tú hablabas pues como de la dificultad de Simone de Beauvoir, bueno, no sé si de la dificultad o del posicionamiento o qué ha sido, para nombrarse filósofa, que probablemente fue un posicionamiento frente a lo uno, frente a esa forma de hacer filosofía. Sin embargo, también me quedaba pensando cómo decimos que la identidad es un logro colectivo, no es un logro individual. Y pienso en Simone de Beauvoir en aquella época, en Francia, pues sin tener estos espejos de otras mujeres en los cuales reflejarnos y construir entre todas esta identidad colectiva, ¿no? Entonces, por eso la pregunta es para las más jóvenes. Desde ayer estaba yo súper inspirada, ¿no? Y cuando, o sea, veo compañeras, ¿no? Que son realmente de 20 y tantos, 20 y muy pocos, hablando de estas formas, pensando en lo que estamos pensando, me llena de esperanza, ¿no? Un poco al hilo de lo que preguntabas. Pero eso, ¿cómo es para ustedes, quizá, poder mirar, ¿no? Estas genealogías que vienen desde el pasado, también esta dificultad de autorizarnos para nombrarnos y cómo el presente con todos estos espejos de mujeres abre otras posibilidades para ustedes? Es decir, ¿qué efectos tienen ustedes de este momento histórico?
Bueno, muchas gracias a todas, me gustó mucho poder escucharlas. Y me gustó mucho la pregunta que hizo Maite, que aparte yo también tomé clase con ella y lo recuerdo con mucho cariño. Pero me voy a agarrar de su pregunta como para ligar un poquito a algo que yo quería comentar. Me parece como muy interesante esta idea, como ponernos esta pregunta de si al hacer esta reconstrucción y esta recuperación estamos como justamente cayendo en esta trampa de pues recuperar solamente esto que vemos como lo genial, ¿no? O como estos mega ejemplos como que casi terminan en un lugar como inalcanzable y justamente como que se vuelve un poquito difícil en ese sentido, ¿no? Y yo algo que quería comentar es ¿qué podrían decirnos ustedes de cómo podemos llevar a cabo como esta recuperación, pero de una manera justamente como más, no sé si decir cotidiana, pero más a esa escala como cercana a nosotras, ¿no? Y quería mencionarlo porque, por ejemplo, me gustó mucho cómo Renata te sentaste a Maite en tu ponencia, ¿no? Y es algo que me parece muy curioso porque es algo que casi nunca hacemos, ¿no? O sea, cuando nosotras como alumnas escribimos ensayos, escribimos trabajos, incluso nuestra tesis y demás, como que nos vamos a citar justamente estos grandes autores del canon y como que pocas veces nos planteamos la posibilidad de podemos citar a personas que fueron nuestros maestros o maestras, ¿no? Bueno, en este caso pues me gustaría hacer más énfasis en nuestras maestras, ¿no? A mí, por ejemplo, me pasó que para el ensayo de una materia pues encontré un artículo de la profesora Dora Elvira y la cité y luego el siguiente semestre tomé clase con ella, entonces para mí fue una cosa así como muy loca, ¿no? Pero bueno, o sea, lo que voy es justamente eso, ¿no? Cómo podemos hacer también esa recuperación desde lo más a escala cercana, ¿no? Y pensar, por ejemplo, en también empezar a crear esa, pues no ese canon, pero sí como esa recuperación desde nosotras y desde nuestros círculos, ¿no? O sea, las profesoras en nuestras universidades, en otras universidades de otros estados y demás, pero sin pensar necesariamente nada más esta energía de los grandes ejemplos, ¿no? Sino también lo cercano. Y pues nada, eso. ¿Contestan y luego otra ronda? ¿Quién se anima? De allá para acá. Bueno, qué preguntas, ¿no? O sea, yo desde allá que tengo el cerebro así ya medio fundido y con tanto pensamiento en la cabeza y tanta idea que me da vuelta que, bueno, no sé, creo que me voy a desordenar en lo que voy a decir, pero espero agarrar así. Bueno, la esperanza la estamos pensando desde que empezó el encuentro, ¿no? Entonces ha sido como muy, no sé, yo encuentro que es un espacio así muy de incendiar, a propósito que ayer con Jocelyn hablaba de eso de incendiar, yo me siento como incendiada, ¿no? Pero es como, claro que tiene que haber esperanza, o sea, ese espacio de la esperanza es el espacio que pues nos mantiene, y si yo lo digo en términos personales, pues a mí me mantiene, ¿no? O sea, seguir pensando, yo siempre hago esa alusión a la hormiga, o sea, yo me siento como una hormiguita, o sea, una hormiguita que es el trabajo colectivo que uno va de a poquito y de chiquito haciendo en los espacios que uno trabaja, ¿no? La pedagogía. Entonces esa esperanza yo la pongo principalmente y especialmente en el espacio pedagógico. O sea, a mí las prácticas pedagógicas es lo que a mí me mantiene, y eso también lo hablábamos ayer con Jocelyn, porque llegamos así con una cuestión una noche así, después de comer y todo eso, ahí a reflexionar ahí en nuestras camas, y fue una cosa muy fundamental en ese sentido. ¿Qué nos mantiene? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el sentido, no? Entonces, para mí es la práctica pedagógica, o sea, eso es lo que a mí me llena. Y en eso está el diálogo, o sea, ahí está el diálogo con los estudiantes, o sea, yo aprendo mucho ahí, eso bueno, no sé, creo que lo dije muy impersonal. Bueno, y en términos, pensando en esto de la ejemplaridad y esto, claro, no, es que pues es parte de la deconstrucción de la racionalidad patriarcal pensar que existe el genio, o sea, eso lo parte por ahí, o sea, por favor, no creamos ese discurso, porque si no nos vamos a volver unos popes ahí autoritarias, ¿no? Sí, y ustedes todas son mis discípulas, o sea, también hay que romper esa cuestión, porque no, o sea, no, en ese sentido no soy nadie, o sea, por favor. Entonces, es esa trampa de la que hablaban, es esa trampa de creerse y romper el narcisismo, o sea, ese yo liberal masculino neutral está envuelto en el narcisismo, o sea, es un sujeto narciso. Y obviamente uno no quiere replicar ese narcisismo, no. Entonces, ¿qué es lo que me salva a mí? Yo le digo como salvífico, me vino una cosa, perdón, que ayer estoy discutiendo lo mesiánico. O sea, no. Bueno, aquí las contradicciones, las paradojas en una. No lo pensé como salvífico, sino que sí, lo que me salvó de la filosofía esa neutral y todo eso fue el nexo con la literatura.
O sea, a mí en la literatura, en el espacio de la literatura está la heterogeneidad, están esas voces que tú decías que no son los genios ni los popes, son esas voces comunes, desde esas hablas orales, desde la oralidad que se produce en las narrativas, en la autoficción ahora, que es importantísimo en el siglo XXI, el proceso de autoficción de las narradoras jóvenes, o sea, las narradoras, ¿tienen la edad de ustedes? O sea, ustedes son narradoras seguramente. Entonces, y séanlo, porque es de todos esos espacios donde se quiebra ese logos. Entonces, ahí es donde yo me circulo en esos vínculos que son, pues, esa cultura, ¿no? Esas heterogeneidades. Y pensando en esto del autorizar, pues hay que deconstruir la autoridad todo el rato. O sea, si nosotros tenemos la propia autoridad en uno mismo, y es la autoridad, todo el rato andamos queriendo ver autoridades o no. Es un juego, es una trampa muy fuerte, de pensar al otro por sobre uno. Y eso tiene que ver con una cuestión de autoestima que yo lo veo muy apegado a lo femenino y a la educación que nos han dado. Entonces todo el rato querer buscar a alguien que está por arriba para poder yo ahí, como mitificarla, y eso está muy peligroso también en nuestros propios campos feministas, porque hay que ver siempre, alguien por ahí dijo, sospechar en esa relación dialógica y no recibir todo como tragarlo, y porque si no hacemos el mismo ejercicio, ¿no? Patriarcal. Entonces todo el rato es esa autovigilancia. Y entonces es autorizarse ustedes mismas. O sea, yo lo pienso en ese sentido. No sé, parece que viene algo del exterior, ¿no? Que ya me asusté ahí. Algo así. Entonces, tú te tienes que autorizar a ti misma. Es que no sé quién lo dijo. Creo que tú autorízate a ti misma, autorízate en tu propia escritura. No busques que alguien te autorice, no busques que tu profesor o tu profesora te niegue esa autorización, porque es terrible. Los procesos de tesis son terribles. O sea, terminan siendo muy frustrantes y muy... absolutamente terroríficos. Ayer hablábamos y es por eso, porque hay un lugar donde parece que la autoridad me tiene que decir lo que yo tengo que escribir y yo no me puedo pensar a mí misma como, es muy paradójico, porque finalmente no caer en la autoridad de la jerarquía, pero sí autorizarte a que tu palabra es vital en esa heterogeneidad para deconstruir ese sujeto monolítico y ese lugar duro. Y ya no me quiero, como creo que... Y eso es, no sé, creo que ya no quiero seguir más porque voy a monopolizar la palabra. Bueno, yo respecto a la esperanza, por supuesto, ¿no? Digo, si no tuviéramos esperanza no estaríamos aquí. Pero además yo veo a mi derecha, y acá está la esperanza, y es la filosofía. Aquí está, presente, viva, ¿no? Así que bueno, con respecto a eso, quizás tu pregunta era más la esperanza en términos filosóficos, y eso nos llevaría, creo que, a otro congreso. Pero bueno, respecto a lo que decías, Maite, por supuesto, hay un libro que salió hace poco que se llama The Philosopher Queens, las reinas filosóficas o las reinas filósofas. Ha sido un exitazo, pero impresionante, ¿no? Se ha vendido muchísimo, en fin. Es muy lindo el libro, yo lo compré, es muy interesante, pero mi reticencia era esa. Presentar a algunas filósofas, ya todas, o pensadoras, todas del pasado, ¿no? Como reinas, las particulariza en esa genialidad. Como a Sor Juana, ¿no? Sor Juana es, bueno, única. Pues no, perdón, pero no fue única, y gracias que no fue única. Que bueno, gracias a Dios que no fue única. Que no fue única. Hubo muchísimas mujeres antes de Sor Juana, contemporáneas a Sor Juana y después de Sor Juana, que estaban en los conventos y que escribían y pensaban y reflexionaban, y hay que recuperar todo eso. Las filósofas no son seres extraños y únicos, son, como espero haberlo demostrado en un librito que por ahí escribí, de entrevistas a filósofas, obviamente vivas, contemporáneas, obviamente, bueno, están sus cotidianidades. A mí lo que me encantó de esas entrevistas es cómo ellas mostraban que se podía hacer filosofía sin ser genial, única, rara, no sé, exótica. No somos seres exóticos, no somos criaturas exóticas, ¿no? Estamos acá, todas. Aquí estamos, estamos produciendo, estamos haciendo. Entonces, sí, o sea, obviamente deconstruir, ¿no? El canon significa también eso. La filosofía hecha por mujeres tiene una particularidad. No sé si es mejor o peor, no me interesa si es mejor o peor, pero estamos pensando en la realidad, en las realidades, en nuestras realidades, en las realidades de los demás, en
la violencia, en las desapariciones, en los conflictos étnicos, estamos pensando en eso. Entonces, creo que hay que recuperar eso, ¿no? Hay que recuperar esa cotidianidad del pensamiento, porque eso es lo que queremos que se muestre, no la excepcionalidad, no esta cuestión de, ay, bueno, una mujer que pensó, hubo cientos millones, pero han sido invisibilizadas y silenciadas. Entonces, tenemos que recuperar a las que, por suerte, por un azar que no busco comprender, se tiene todavía acceso a su presencia, a su testimonio, para poder mostrar esa cotidianidad, ¿no?, de la filosofía hecha por mujeres. Pero bueno, gracias por estar. Paso el micrófono. Bueno, voy a intentar ir en orden con las preguntas. En primer lugar, respecto a la esperanza, bueno, a mí no quiero meter el tema de la utopía porque también es un concepto complejo, pero a mí me gusta pensar la utopía en términos así como lo piensan los zapatistas, como no algo que va a pasar de la noche a la mañana, sino como algo a lo que nos podemos ir acercando a paso de caracol. Así se dicen ellos, y me parece muy linda la figura de caracol porque se reúnen en caracoles y todo esto. Entonces, eso, a mí me gusta eso, pensar que vamos avanzando, sí, a paso de caracol, porque los retos son complejísimos y muchísimos, pero vamos avanzando. Y bueno, y también quería remitir a la tesis 11 la tesis sobre Feuerbach, la tesis 11 que dice Marx, los filósofos solo han pensado el mundo y de lo que se trata es de transformarlo. Creo que las filósofas sí lo estamos transformando, y no solo las filósofas, las mujeres, las feministas. Entonces, bueno, ayer estuvimos en una mesa sobre el feminismo marxista, y una de las ponentes hacía como un recuento, por ejemplo, de lo que ha pasado desde el 2020, ¿no? Que digo, no fue que ahí surgió el feminismo, pero sí hubieron marchas masivas en la Ciudad de México, performance de un violador en tu camino. Esto que estamos haciendo, este ataque con glitter rosa, ¿no? A uno de los... No recuerdo qué cargo político tenía. Era el procurador. El procurador de justicia. Y esta toma de la CNDH. O sea, eso de verdad... Eso es transformación de la realidad y no solo reflexión acrítica y pasiva sobre ella, ¿no? Bueno, ahora sí sobre la trampa de la genialidad, que me pareció... Es que Maite siempre saca esas críticas agudas, pero que nos hacen pensar mucho. Y yo aquí diría que la alternativa sería justamente recuperar también como saberes las prácticas epistémicas colectivas y los saberes orales, los saberes transmitidos desde lo hablado. Y aquí me remito mucho a tu ponencia porque hablabas de la narración, ¿no? También de la narración como un modo de producción del conocimiento, ¿no? Y en ese sentido creo que también podemos bajar pues sí, un poco como desmontar esta idea de la genia, sino también ver a nuestras madres, a nuestras amigas y a nuestras maestras como gente que nos está enseñando. Esto de hecho que cité a Maite, ya la cité esta misma parte otra vez en otra ponencia hace un año creo, porque a mí me movió mucho y me quedo mucho con esto. Entonces creo que eso también, no solo ver a las grandes filósofas, sino también a las mujeres que conocemos como productoras de conocimientos, sean o no estudiantes o egresadas de filosofía, ¿no? Y bueno, y aquí les quería hablar, por ejemplo, de lo que estamos haciendo en mi colectiva, en Pulque Filosófico, que ahorita, estos últimos 3 meses nos reunimos el último sábado de cada mes a hacer, son como cafés filosóficos, pero con pulque, y nos reuníamos a hablar de Pulque Filosófico es la colectiva, y nos reuníamos a hablar con diferentes mujeres, algunas habían estudiado la licenciatura, otras no, y hablábamos de un texto, o sea, bueno, de una pregunta detonadora y de un texto, íbamos por párrafitos, y tú te das cuenta justo que, o sea, que tengan o no esa preparación académica, también pueden participar de la práctica filosófica, porque lo que intentamos en esos pulques es crear las condiciones para una experiencia reflexiva, una experiencia de pensamiento. Y todas las mujeres que asisten la están creando. Entonces, es eso, ¿no? Ver como a las mujeres en general como productoras de conocimiento, ¿no? Y bueno, y también repensar la filosofía más que como justamente, o al filósofo como productor de un modelo teórico completo, más bien pensar la filosofía como algo que se puede democratizar o que se busca democratizar y que todos podemos participar de ella. Yo que me gustan los cafés filosóficos, la divulgación, la filosofía con infancias, yo creo que hasta las infancias están haciendo filosofía cuando se preguntan, cuando cuestionan, y que ellos tienen ¿cómo llamarlo? Este ímpetu filosófico, ¿no? Entonces, eso, no pensar que la filosofía se reduce a quien tiene una tesis de filosofía, ¿no? O a quien ha hecho un modelo teórico completo, porque pues también es lo que decían las filósofas que mencionaste, ¿no? Y bueno, justo
recuperar la narración, hacer genealogía justo no solo de nuestras tradiciones intelectuales, sino de nuestros saberes populares. Y aquí quería también remitir a algo que hablábamos ayer en esa mesa de feminismo marxista, que es, y que por aquí está Dani porque ella lo mencionaba, que es, por ejemplo, los saberes de las mujeres que ahora acompañan abortos. Y de cómo, por ejemplo, se mete en el mismo costal el aborto clandestino, que es hecho en clandestinidad y en condiciones muy inseguras, que el aborto, como lo pintan igual que el aborto acompañado por acompañantes que tienen saberes y que de verdad llevan tiempo dedicándose a eso. Entonces, como un poco, bueno, ya hablo de esto, del ejemplo de acompañantes de aborto, también como productoras de conocimiento, y eso, como un saber popular que también tiene que ser recuperado, ¿no? Y que no se adquiere en una escuela, sino en la práctica de vida. Y finalmente, sobre el nombrarse filósofa, aquí les quería hablar, bueno, justo que yo un tiempo lo reducía o lo explicaba en el síndrome de la impostora, y es algo que mencionaban por acá, ¿no? En esa incapacidad que viene desde dentro, y bueno, pero que no es natural, sino que también surge de relaciones sociales opresivas, para que nos impide nombrarnos a nosotras mismas, y es que es lo que mencionaba Fanny. Pero aquí, esto platicaba con la profesora con la que ahorita yo estoy trabajando de adjunta, con Diana Fuentes, y cuando yo le mencioné esto de, es que el síndrome de impostora, ella me dijo algo muy interesante, y me dijo, es que no solo es el síndrome de impostora, también los hombres nos tratan como si todo el tiempo tuviéramos que demostrar que no somos estúpidas. O sea, no solo es eso que aprendimos en algún momento y que tenemos interiorizado y que nos impide. No. También es cómo nos perciben y cómo nos tratan los filósofos y los hombres en general. Entonces creo que es eso. El nombrarse filósofa no solo es difícil por una misma, sino por cómo se nos trata. Entonces por eso les decía hace rato, la Red Mexicana de Mujeres Filósofas y nombrarnos filósofas ya es algo disruptivo. Y finalmente, bueno, sobre el caso de Sor Juana, como mencionaba Maite, yo soy muy fan de Sor Juana, yo la verdad sí la tengo así en un altar, pero más que solamente tener un altar como la única posibilidad de ser filósofa o la única que llegó a ese grado de genialidad, para mí es importante porque fue mi primer referente de una filósofa. O sea, yo en la carrera no había leído filósofas hasta que la encontré a ella. Y ahí pude saber que la filosofía también tenía rostro de mujer. Entonces, más que como alguien inalcanzable cuya genialidad nunca voy a yo llegar ni a los talones, más bien yo la vi como un espejo de que yo también como mujer podía hacer filosofía. Entonces, pues bueno, justamente frente a la idea tradicional del filósofo, ¿no? Que estoy completamente de acuerdo, que es el barbón, el hombre blanco. Y ya, eso, o sea, empezar tal vez a ver a nuestras ídolas, no como ídolas, sino como espejos. Y decir, bueno, si ella pudo, yo también puedo, ¿no? Y ya. Bueno, con referente a la primera pregunta, yo sí voy a meter el tema de la utopía porque fueron de las primeras inquietudes que tuve en la licenciatura, ¿no? Fue, antes hacía, ¿no? Filosofía mexicana del siglo XIX, ¿no? O sea, y el tema de la utopía en ese siglo, pues me marcó, ¿no? Entonces yo estoy adscrita, ¿no? Ahora la utopía latinoamericana que ve la esperanza y la utopía como un horizonte de transformación, un horizonte de posibilidad. Entonces yo creo que ahí me inscribo, ¿no? En estos horizontes de posibilidad de transformación, de poder denunciar lo que está mal ahorita, con la esperanza. Algún día, yo no, tal vez otras, ¿no? Puedan hacerlo visible, ¿no? Esa es una. Con la trampa de la genialidad, ya lo tenía como contemplado, ¿no? Y no fue gracias también a Claudia, ¿no? Que me ha pasado como textos que hablan, ¿no? Fina Virulés está muy consciente de la excepcionalidad y la categorización. Por eso también, ¿no? Hablar del canon y de la inclusión, que sobre todo esa palabra me causa mucho mal, porque no es poner como en un espacio, ¿no? A las filósofas que faltan, ¿no? Creo que lo verdadero es como lo que yo planteo, ¿no? Integrarlas, ¿no? Hacerlas parte nuestra, ¿no? Porque esta cuestión de la genialidad, de la excepcionalidad, nos sigue, ¿no? Permitiendo estas violencias epistémicas, reproducir todo esto que estos señoros, ¿no? Yo sí les digo señores, ¿no? Que todos estos señores han construido a lo largo de los siglos, ¿no? Ese es el caso. Que, bueno, no, agradezco por la joveneada, ¿no? Yo ya no soy tan joven, ¿no? O sea, tengo 30, ¿no? O sea, pero yo no, o sea, digo, bueno, a comparación de mis alumnos, sí, yo ya no soy tan joven, ¿no? O de mis alumnas, ¿no? Yo estaba pensando en lo más primigenio de la representación de las mujeres que escriben. Yo a los 8 años leí Mujercitas de Luis Mayalcón, para mí fue un hit a los 8.
porque yo me identifiqué con John March. Ay, Dios. Pero después ya al entrar a filosofía no había esquemas donde yo me podía identificar. Y la figura que en ese momento me movió fue Carmen Rovira. Yo quería ser filósofa mexicana como Carmen Rovira. Entonces, esas fueron mis referentes. Y lo que yo estoy tratando de hacer en mis clases, en mi currículum, es ver, mostrarle a las chicas que hay otras escritoras, ¿no? Hay otras posibilidades y hay otras formas de hacer filosofía, que no son las hegemónicas. Entonces, espero, ¿no?, que a ellas yo les esté cambiando el paradigma de que ellas me cambiaron en algún momento la mía, ¿no? Y claro, ¿no?, yo estoy de acuerdo con esta recuperación cercana, ¿no?, de lo cotidiano y creo que, bueno, eso es lo que yo quiero hacer, ¿no? Porque pues no quiero caer en la genialidad, no en la excepcionalidad. Entonces me parece que estas herramientas que ellas mismas ponen dentro de su propio pensamiento para recuperar a las filósofas es algo que podemos hacer. Por eso yo decía de la narración, así todos, pero la narración es bonita, ¿no? Todos narramos. Yo ahorita le estoy contando, le estoy contestando, pero estoy narrando, estoy poniendo mi experiencia y eso pues ya me hace un sujeto válido de conocimiento. Entonces pues muchas gracias a todos y pues ya. Muchas gracias. Quedan 5 minutos. Si alguien tiene alguna otra pregunta, por ahí. Creo que las... Primero, ¿se pusieron de acuerdo? No, ok, ya nada más quería saber. Excelente aclaración, qué bárbaro. Está muy bien curada esta mesa, qué bárbaro. Pero bueno, en alguna ocasión, una de mis alumnas, de los semestres iniciales de la carrera en filosofía, me decía, pues muy triste, maestra, nos dijo un profe, ¿sí es cierto que no existen filósofas sistémicas? Y yo así, ay, otra vez, ay, ¿cómo les gusta? ¿No? O sea, dicen que no existen cuando ellos no saben, confunden ahí el error clásico de confundir epistemología con metafísica, ¿no? Pero bueno, en el caso de esta alumna, pues me lo preguntó en clase, o sea, frente al grupo y todo, ¿no? Y yo así, o sea, primero, sí existen, y hay montones y más ahorita en esta época, ¿no? O sea, pero... Por otro lado, me quedé pensando, no sé, yo le expliqué todo esto, no, si existe, lo que pasa es que hablan desde la ignorancia, bla, bla, bla. Y me da mucho gusto que esa alumna ahorita anda dando su ponencia, ¿no? Entonces, es fabuloso todo esto. No, la dio ayer la dio. Entonces, afortunadamente, logramos, pues, como que no, revertir un poquito esa opinión desde la ignorancia, ¿no? Pero yo me quedé pensando, eso me lo llevé de tarea, o sea, ¿qué de fabuloso tiene lo sistémico? O sea, díganme un solo sistema que no tenga excepciones, que no se venga abajo, que no generalice apresuradamente, que no caiga en falsedades. Entonces también, o sea, este canon de valorar lo sistémico y de exigirle a la mujer que sea igual que, o diferenciarnos, irnos hacia la narratividad como alternativa, porque no somos aceptadas o porque no entramos del todo dentro de lo sistémico. Yo, pues qué bueno, ¿no? O sea... ¿Ustedes qué opinan de lo sistémico? O sea, ¿no será algo como ya muy agotado? Sí, pasamos. Pues lo paso por acá. Sí, bueno, qué maravilla escucharlos, la verdad. Ha sido un gustazo de mesa y bueno, yo muy breve porque ya nos tenemos que ir. La pregunta que, claro, con toda esta impugnación a la filosofía que se está haciendo desde diferentes partes, ¿no? La historia invisible de las mujeres, también volver a pensar los vínculos que existen entre la teoría y la práctica, ¿verdad? Entre el pensamiento y la acción política. Bueno, todo esto que ya han comentado, claro, mi pregunta ahí sería, bueno, ¿qué le está pasando entonces a la filosofía? ¿Estamos redefiniendo la filosofía? Y si estamos redefiniendo la filosofía, ¿qué queda de filosofía cuando hacemos esta redefinición? Es decir, ¿podemos seguir hablando de filosofía? Y otra pregunta, a mí esta me inquieta especialmente, ¿podemos decir que toda producción de conocimiento es filosofía? Porque yo diría que no. Entonces esto, yo sé que no lo vamos a resolver ahora, porque nos tenemos que ir, pero sí quería dejarlo sobre la mesa porque creo que es el problema siguiente a toda la operación deconstructiva, ¿verdad?, de la filosofía en los términos clásicos, y todo lo que estamos haciendo desde el feminismo, pues creo que nos lleva también a replantear eso, porque quizá acabemos confundiendo, ¿no?, toda producción de conocimiento con la filosofía, o a lo mejor tenemos que despojar completamente la filosofía y abrirla, pero entonces, ¿qué significa eso? Bueno.
ahí para darle vuelta. Pues, vale. Perdóname. A mí me gustaría preguntar, más que una pregunta es como un acercamiento, porque pues en mis clases normalmente no hay mujeres y no hay como este acercamiento con las filósofas, y normalmente a las que tenemos, pues ellas no se plantean como filósofas, sino lo ven como desde otra perspectiva, y no sé, me gustaría como tener más relación con un círculo más femenino y con, no sé, como una forma de pensamiento. Ay, no sé, con ustedes por lo menos. O con todas, si se puede. Sí, como sería más fácil. Sí. Voy a pasar el celular para que me pongan todas ahí. Bueno, gracias. Una precisión, no sé, igual no se puede grabar. Estamos haciendo un plan de estudios en la Facultad de Filosofía en la Universidad de Veracruzana. Entonces me han pedido que pasara algunos simposios importantes como este, porque estamos pidiendo que nos tienen un pequeño test para hacer sugerencias, hablar sobre todo de la sociedad actual desde su punto de vista, porque esas opiniones, esos comentarios, y aquí hay mucho que decir para poder innovar y renovar el plan de estudios, que está bastante canónico. Entonces valdría la pena que me pudieran contestar. Entonces yo sé que hay redes aquí que alguien me puede ayudar para que le pase el teléfono, que pueda pasar el formulario de Google, ¿no? Que nos puedan apoyar, por favor. Muchas gracias. Muy bien. ¿Empezamos por aquí? Si quieres al revés, ¿no? Ahora empiezas tú. Pero tenemos que responder alguna. No puse atención. Es que queda solamente, ya no pasamos, entonces un minutito así. Okay. Sobre la cuestión de los sistemas, bueno, yo no estoy acostumbrada a los sistemas porque hago filosofía mexicana y latinoamericana. Entonces, ellos han validado el ensayismo como una forma de sistematización de las ideas. Entonces, yo me inclino por pues, no puedo negar la cruz de mi parroquia. Entonces, pues yo me voy con el ensayismo, ¿no? El ensayismo creo que me parece que es de lo más rico que he conocido. Entonces, me parece que, y creo que hay un libro de Vera Yamuni que se llama Conceptos e Imágenes de pensadores en lengua española, ¿no? Si no me recuerdo, habla sobre eso de la sistematicidad. Entonces, ahí lo dejo, ¿no? A Vera Yamuni, filósofa costarricense, ¿no? Que también ha sido una punta. Entonces, ahí lo dejo, ¿no? Bueno, sobre eso, ¿no? Y segundo, es un tema que me está rodeando, ¿no? Esto que pregunta Silvia, ¿no? Que necesito pensarlo más, ¿no? Que creo que sí es necesario redefinir hoy, en pleno siglo XXI, a la filosofía. Sí es necesario, ¿no? Incluso reformarla, ¿no? Sí, ¿no? Pero no tendría algo que decir concretamente ahora, porque pues, es algo que está ahí, ¿no? Está presente, ¿no? Rodea mi trabajo. Pero pues, es lo que puedo decir al respecto. Bueno, es que también, o sea, recuperando un poco lo que dice mi compañera Yoselin, algo en lo que yo me quiero diferenciar de los filósofos en los que yo me asumo como una mujer filósofa es en intentar dejar la soberbia de creer que tengo todas las respuestas. Entonces, respecto al sistema, la verdad no tengo ni idea, porque yo no tengo ni la definición del sistema, no entiendo, no sé, ignoro por completo, no puedo decir ninguna respuesta. Y sobre la otra pregunta de Silvia, casi lo mismo, o sea, creo que la definición de filosofía, los que estudian, las y los que estudiamos filosofía sabemos que no hay solo una. Depende del filósofo y de la filósofa. Y del contexto. Y del contexto, ajá, y del área de la filosofía. Hay unos que dicen que la filosofía solo es metafísica. O sea, de verdad hay muchas opiniones. Pero sí creo que, bueno, justo de repensar el canon, que es como el título de la ponencia, nos lleva o nos pide redefinir canon y redefinir filosofía. Y yo también estoy en ese proceso de redefinición de la filosofía, más ahora que estoy haciendo filosofía con infancias. Ahí es cuando me pregunto, a ver, es que todo lo que yo sabía de la filosofía se está como desmoronando. O sea, estoy viendo que los niños producen conocimiento. No sé si llamarle filosofía, pero es conocimiento y es algo que está en construcción. Bueno, con respecto a lo que decías tú, hay que tomar en cuenta que a las mujeres se nos prohibió durante siglos
acceder al conocimiento académico. No estaba permitido que estudiáramos en las academias. Entonces, ahí es donde dices, bueno, ¿de qué estamos hablando, no? Sin embargo, en un buscador tan sencillo como Wikipedia, si buscas filósofas mujeres o filósofas femeninas, en inglés hay una lista que viene desde la Grecia antigua hasta el día de hoy, de por lo menos 250 filósofas de todas las épocas. También lo puedes buscar en español, también hay algunas. La lista obviamente con respecto a Latinoamérica no existe, hay que hacerla, pero Wikipedia se puede editar y la podemos hacer entre todas, ¿no? O sea, podemos meter la mano ahí, decir falta esta, y poner quiénes eran y qué hicieron. Entonces, que no tuviéramos acceso a la filosofía académica sistematizada, no quiere decir que no hiciéramos filosofía. Pero entonces hay que acordarse de un señor que se llamaba Miguel León Portilla, que una vez escribió un libro que se llamó la filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes. Y lo que más me importa es esta segunda parte, porque lo que él mostró fue que si íbamos a las fuentes tradicionales, canónicas, no íbamos a encontrar ahí filosofía náhuatl, obviamente, pero si íbamos a las fuentes de la filosofía náhuatl, sí la íbamos a encontrar. Entonces creo que hay que darle este giro sin perder de vista que hay que seguir haciendo filosofía. Y yo creo que lo que dijiste, Silvia, es muy importante, porque sí tenemos que diferenciar entre narrativas de un tipo y de otro. Cuando yo reivindico la filosofía, el contenido filosófico de Rosario Castellanos, lo demuestro filosóficamente, con conceptos filosóficos, con argumentos filosóficos, y no nada más con un deseo de que sea filosófica. Creo que sí, y lo mismo han hecho con Sor Juana Inés, ¿no?, de la Cruz. Por ejemplo, Virginia Aspe hizo un estudio filosófico de Sor Juana, que es muy valioso por eso mismo, porque ahí está la respuesta de por qué no podemos decir que Sor Juana simplemente tuvo un poema filosófico, como es Primeros Sueños, sino que hizo filosofía, porque se muestra ahí cómo hay una línea directa de los estudios de Aristóteles, por ejemplo, y de las respuestas filosóficas que había en el momento de Sor Juana, por lo cual ella, el Primeros Sueños, sí debe ser considerado filosofía. Entonces, me parece muy importante lo que dijiste, tenemos que mantenernos en la filosofía, aunque la cambiemos. Es decir, precisamente para poderla cambiar, tenemos que hacerlo desde la propia filosofía. Entonces, muchas gracias por esa pregunta, sobre todo, pero también por la tuya. Ya, cortito. Solo decir que, claro, la filosofía como sistema pues es una línea de la filosofía y es hegemónica. O sea, ha sido el lugar hegemónico que sí. O sea, además, si yo me pongo en el lugar de lectora, es, bueno, ¿con cuál me voy a sentir cómoda? ¿Con qué filosofía voy a dialogar para producir esa voz, ¿no? Entonces ahí es no hablar de la filosofía, sino de las filosofías, porque además lo que decía Jocelyn, o sea, acá hay un cruce de tradición ensayística, entonces no se puede obviar ese lugar. Y en relación al lado de que decías tú de la filosofía, bueno, yo me considero una filosofía heterodoxa y súper contaminada. Entonces, porque tengo esa base interdisciplinaria. Y además no es algo caprichoso, sino que yo lo pienso porque yo he estudiado a las filósofas de la primera mitad del siglo XX, en las primeras décadas. Entonces, lo que yo fui buscando es el lugar de la filosofía, que sí tiene obviamente un sentido propio de un filosófico, además se producen los problemas filosóficos, pues esa filosofía no está obviamente en un sistema porque lo que dice, o sea, no, se les impidió, o sea, es un lugar que no podían acceder. Entonces, ¿dónde se buscan esos lugares del filosofar? En ese lugar de la práctica filosófica, ¿no? Como prácticas filosóficas, pues yo los encontré en las escrituras autobiográficas y en los artículos, o sea, en el periodismo femenino, en la primera vez. Esto no lo digo yo, o sea, lo dice Grace Prada, o sea, está ahí. O sea, todos esos lugares de enunciación desde los lugares filosóficos están en esos espacios, porque los sujetos están pensando ese lugar
introspectivo y que tiene que ver con esa relación de los lugares de enunciación filosófico, científico, epistémico, etc. Entonces ahí está, o sea, entonces sí se tiene que deconstruir el concepto de filosofía, y es lo que las filósofas feministas están haciendo, o sea, por eso femeninas que lo nombré, o sea, es claro que tiene que cambiar el concepto de filosofía, porque ese concepto de filosofía duro es patriarcal, y mientras lo sigamos manteniendo, pues nos hacemos cómplices en todos los lugares de nuestras prácticas. Entonces ahora es cómo romper esos lugares y desde dónde hablar para producir esos nuevos espacios de la filosofía sin que desaparezcan, o sea, no va a desaparecer. Entonces solamente eso. Ha sido la verdad una mesa excepcional. Muchísimas gracias a todas y nada, hemos terminado. Y gracias a todos y a todas y a todos por haber venido. A las 4 volvemos con la siguiente mesa.